Esta hora y comenzando con nuestra mesa de análisis de política y actualidad con los periodistas Cristina González. Titi González, ¿cómo estás, ¿Cómo Titi? estás? ¿Qué tal, Quique? Y Quique Mujica, que también está con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Titi? Hoy día vamos a hablar de brújula. Vamos a navegar. Nos vamos a situar en un mapa y vamos a poner al centro al presidente Gabriel Boric. ¿Por qué hablamos de la brújula? Porque fue el propio presidente que el otro día en una actividad en el Ministerio de Justicia, presentando la agenda de justicia, verdad y reparación para las violaciones del estallido social, violaciones de derechos humanos, dijo: a veces en días vertiginosos la brújula se pierde y tiene que retomarla porque el 1 de junio da cuenta ante la nación. A ver si lo encuentra este miércoles. Quique Mujica, ¿de qué hablamos? Yo también voy a hablar del factor Boric, pero en otro sentido, el tema de cuánto va a influir. Digo el factor Boric y hablo del factor gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre. Exactamente. O sea, apruebo o rechazo. Esto es especulación, por cierto, pero hay ciertas cosas ciertos signos que permiten deducir que va a haber una relación, no sé si cordón umbilical o no, Titi, sino que cordón umbilical entre los derroteros de Boric y el resultado del plebiscito. Ya, el presidente, como el gran protagonista de la política chilena, también lo es en la encuesta Pulso Ciudadano. La adelantamos en exclusiva, como lo hacemos cada 15 días. Esto corresponde a la segunda quincena de mayo. Encuesta Pulso Ciudadano muestra de 1.015 casos a nivel nacional, margen de error de 3,1%. Vamos con algunos de los principales resultados. Aprobación para el presidente Gabriel Boric. Tiene un leve aumento, 27,3 puntos, son 3,3 puntos porcentuales más, 56,8% la desaprobación, esto es un 4,3 puntos porcentuales menos que en la quincena anterior. La desaprobación baja, la aprobación sube. Sobre el plebiscito de salida que les preocupa a tanta gente, 45,2% dice que rechaza actualmente la propuesta de nueva constitución. Es un descenso de 0,4 puntos porcentuales. Los que dicen que aprueban, en tanto, subieron un 1,4 puntos porcentuales a 28,5. Los que no saben bajan un poquito, quedan en 26,3. Y ya que tenemos borrador de la nueva constitución, Pulso Ciudadano preguntó sobre los que han leído. El 46,9% dice que sí, pero solo he leído algunos artículos. Bueno, mínimo dos, digamos. Habrá gente que está esperando a lo mejor el resultado también de lo que salga de armonización. Dicen que así va a ser más fácil leerlo, ¿eh? Puede ser también. Igual tiene una redacción compleja. 499 artículos. Sí. Efectivamente. Es menos los otros no hicieron el cálculo, menos una resma hacia. Sí. Menos una resma. Se imprime. Porque saben que antes la Constitución solamente uno lo podía, antes digo, cuando yo era chico, que hace mucho tiempo la Constitución la vendían en la calle, todavía la venden, pero era el único lugar de acceso a... sí, pues no estaba en internet como ahora. Y ahora hay digitalizada. Ahora incluso puedes tener la versión original del 80. Claro. El 42,6% dice que no ha leído nada todavía, así que esos son los que están esperando la Comisión de Armonización. Oye, que si bajan los artículos. El 10, pues también, sí, también. Uno puede terminar leyendo menos. Ahora le están agregando el preámbulo y las normas transitorias, así que igual va a terminar leyendo más. 10,5% afirma que sí la he leído completa. Ahí están todos los constitucionalistas. Siguiendo en esta línea, de acuerdo con lo que ha leído del borrador, se consultó cómo evalúa el contenido del borrador. El 40,4% dice que lo encuentra malo o muy malo. El 30,6% lo califica como bueno y muy bueno. Mira, hay más gente que califica bueno o muy bueno el borrador que la gente que está dispuesta a aprobar. Los que la leyeron. No, esto es el total. Y el 29% dice que regular. Y finalmente, comparándola con la Constitución que nos rige actualmente, ¿usted considera que el borrador es mejor, peor o igual que la actual Constitución? Y miren esta cifra. Prácticamente un 33% considera que el borrador es mejor que lo que hay. ¿Y si no lo que hay ahora? 13,2 considera que igual. O sea, entre los dos números hay 36 puntos, 36% que considera que ya esto es un avance. En tanto, 7,9 dice que no sabe y un 46% dice que es peor. Que el borrador es peor que la Constitución actual. Bueno, ahí empezar a cruzar datos, porque son percepciones finalmente, ¿no? Son percepciones de personas que también, muchas reconocen no haberse leído el texto todavía a cabalidad. Es como la temperatura del momento. Exacto. Vamos a ver a ver si cambia o no, porque ¿cuánto queda para el plebiscito? ¿Junio, julio, agosto? 3 meses. 3 meses y una semana. Y la Constitución va a estar lista el 4 de julio. 4 o 5 de julio. Un poquito antes, de hecho. Un poquito antes, sí. Ya armonizada. Con su texto de preámbulo que también está siendo ya afinado y las normas transitorias que siguen siendo, bueno, cuestión de discusión y que tú, Quique, nos vas a abordar también en detalle cómo está influyendo también el gobierno en ese debate. Sí, porque se pensó
se le echó mucha ficha armonización al principio y a donde ha estado la discusión política más fuerte en transición. En las normas transitorias. En las normas claro. transitorias, con los quórums, todo eso que quizás nunca pensamos que íbamos a estar hablando de quórums con tanto fanatismo, A esta pero bueno, altura. al fin. Hay que ver si la discusión de los quórums afecta a estos números también, la discusión del También. quórum de 2/3. Además, cómo se resuelva en el Pleno. Absolutamente, y eso va a ser clave, porque ya lo vimos esta semana de convencionales muy fervorosos, por ponerle algún término, defendiendo esta posibilidad de cambiar la Constitución, la nueva Constitución a través de los 2/3, y luego de eso, bueno, diciendo no estoy tan seguro de si lo apruebo en el Pleno. O sea, apoyando, pero después tomándole la temperatura política, diciendo probablemente no sea tan buena idea. Más aún luego, después de las declaraciones del propio presidente Boric, que se desmarca bastante de eso. En la parte final del programa tenemos a Fernando Atria, a propósito de protagonistas de la semana, a Carol Baum, a Cristian Monkever y a Marcos Barraza, debatiendo precisamente sobre eso. Pero vamos a los temas, pensando en la aprobación presidencial. Quique Mujica, ¿cuánto le afecta, cuánto imanta la decisión del plebiscito del 4 de septiembre, la figura del presidente Boric? Ya, esos números que tú mostraste, Iván, dan cuenta que solo el 10% de las personas han leído la Constitución. Claro. Y el 46% cree que es mejor que la anterior es mejor que la que se va a proponer. Claro, también. Ya, eso te demuestra que la gente está, como decía la Titi, por percepciones, acercándose al tema. Y te traigo a colación un caso que lo he contado y que lo estuve reporteando, que es el caso del plebiscito en Colombia, el 2016. El del acuerdo de paz. Son cosas distintas, pero tienen un factor común, que era una pregunta concreta. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, con el, valga la redundancia, el acuerdo de paz suscrito entre el presidente Santos y las FARC? A fardo cerrado, era lo que era, digamos. Todas claro. las encuestas al principio daban por lejos que ganaba el sí. Todas, no hubo ninguna que dijera que ganaban no. Y por amplio margen. Y al final ganó el no. Y ese fue 50.2 el no, 49.7 el sí. O sea, sí, apretadísimo. Pero aquí viene el link con esta encuesta, o sea, con esta elección, es que ¿por qué le estuve preguntando a periodistas colombianos por qué había ganado el no? Uno, baja popularidad del presidente Santos, que no tenía, esa popularidad no tenía que ver con el acuerdo, pero sí tenía que ver al final por las percepciones. Dos, porque muchas personas consideraron que había una entrega de terrenos excesivos a los campesinos en el acuerdo. Mira. Tres, mucha gente se molestó por el número de escaños reservados que le dieron a los exguerrilleros que dejaban la arma y pasaban al Parlamento. Que parecía la historia. Parece la historia. Y cuatro, mira, pero para que veas cómo en buen chileno saltó el maní a cualquier parte y la gente decidió por cualquier cosa menos que por el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz se hizo con un enfoque de género. Parecido al acuerdo de paz. Lenguaje inclusivo, preponderancia de las mujeres, que incluía a los homosexuales, y un grupo importante de gente en Colombia, esto lo tomó como el leitmotiv del rechazo. Así, ¿ah? Grupo evangélico y católico que dijeron que este enfoque de género, lo que en el acuerdo de paz, lo que proponía era una especie de legitimidad del matrimonio entre homosexuales, legitimidad del mundo gay, legitimidad del aborto. O sea que por la vía del acuerdo de paz se está ganando una batalla cultural, Claro. digamos. Tema Algo así, valórico. ¿no? Y nada que ver con lo que se estaba votando ahí. Que era un acuerdo de O paz, sí, digamos. Sí que ver, porque al final eso motivó y se unieron los grupos del rechazo al acuerdo porque no querían que las FARC tuvieran estas prebendas, pero también se unió un grupo de gente que votó por cualquier cosa distinta. Entonces, quería mostrar una imagen de Criteria, de la encuesta de Criteria de abril. Esta es la evaluación de la convención. Evaluación de la convención. Fíjense en septiembre. Chuta, Se a ve ver. septiembre. El número ¿Tenís tú los números ahí? es más alto. El más alto. A ver. no- El más rosadito, digamos. Ya, ese es el que están en desacuerdo con cómo funciona la convención. ¿Cómo funciona la convención? Mira, septiembre del 2021. 56. Acá. ¿Sí? Sí, 56 es más alto ya. Sí. ¿Qué pasó ahí? Rojas Vade, ¿no? Rojas Vade. Claro. Rojas Vade motivó que la convención fuese desaprobada en su mayoría. Rojas Vade estoy hablando, no el texto de la que estaba haciendo la convención. No, el escándalo En ese de la tiempo falsedad de la campaña. No había ni luces del borrador. Es decir, te hago el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si Rojas Vade se hubiese conocido hoy día? Hoy. El reportaje de La Tercera sale hoy día.
a puertas del borrador, si Rojas va a haber seguido legislando. Probablemente el rechazo ganaría sin discusión, ¿no? Así de, por eso digo que así de determinante yo creo que podría haber sido el caso. Claro. que así de frágil, digo, puede ser el apruebo y el rechazo ante situaciones. Entonces, pensando en el gobierno del presidente Boric, ¿qué pasa? Todo andaba bien cuando se votó el plebiscito de entrada, 78 a favor, 22 en contra, todo bien, hasta que aparecieron estos números de rechazo a la convención, y ahí se complicó porque todo coincidía entre un gobierno Boric, el triunfo del apruebo, una constitución nueva, todo calzaba. Ahora no calza. Entonces, ¿cómo conversa ese gobierno de Boric, que tomó partido totalmente por la propuesta? Que ayer lo decía, ojo, que ayer lo decía cuando le preguntaban ahí en el Día de los Patrimonios. Sí. Le preguntaban y decía, bueno, ustedes saben de dónde venimos nosotros. Es que es inevitable, sería... Es inevitable hacerse link. No, sería una falacia total. O sea, no se puede desmarcar. no se puede marcar. Entonces, ¿qué pasa cuando ven el rechazo? ¿Qué pasa? Entonces, estuve reporteando ahí, por ejemplo, dos temas que salen en la encuesta Pulso Ciudadano súper alto. Delincuencia, o sea, la delincuencia Arriba. urbana, lo que está pasando en la Araucanía, la quema de micros todas las semanas. El viernes volvieron a quemar una micro. Volvieron a quemar 3 una micro. micros en la semana en la Alameda. Sí. Más de 30. Yo lo subrayo porque no se puede normalizar esto. No, pero ya está normalizado. Son Quemaron 36 3 micros esta 36 semana en la micros este Alameda. año, 36 más micros de este todo el 2021, Claro. que uno podría decir, ya estábamos en pandemia, qué sé yo, pero el nivel, o sea, yo también encuentro que no se puede se puede. normalizar. O sea, 36 micros antes de vacaciones de invierno, para decirlo en la corta. Pero Claro. claro que sí, claro que sí. No, increíble. Y con niveles de contaminación altísimos. Ya, Claro. perdona, pero volviendo al punto. Entonces, violencia, delincuencia, inflación. Esos son los problemas que más le pegan al presidente. Pero sobre todo, Alfredo Yonante le pregunté su percepción y me dio una frase bien buena. Él cree que esto le llama el efecto fístula. Dos cosas que se unen artificialmente, que no deberían estar unidas, pero que están unidas, que es la violencia y el rechazo, la opción rechazo. Perfecto, Mientras más violencia haya, menos actúa el gobierno, más crece el rechazo según Alfredo. O sea, la desaprobación al gobierno contribuye al rechazo. Claro, Sin duda. Exactamente, No hay sin vuelta. duda. Por lo tanto, es peligrosa esta asociación tan evidente que hace el gobierno. Ahora, es inevitable por otra parte, pero... Es inevitable. Y, por ejemplo, la inflación, Cristian Valdivieso, que hizo la encuesta de inflación de Criteria, me dice que la inflación es distinto porque en esa encuesta se mostraba que casi el 50 y tanto % de las personas la atribuía a los empresarios el mal de la inflación. Sí, creí lo yo. revisamos, sí, Claro, lo revisamos. Claro, y otra no vez. al gobierno, o sea, eso aparte. Entonces, la violencia es el principal, después de reportear, una hipótesis, ¿ah? La violencia y la delincuencia son los principales factores que podrían llevar al rechazo. ¿Por qué? Un político de centro izquierda me decía, mira, esto es así, si la gente percibe que este gobierno, no puede enfrentar a niños del Instituto Nacional, que queman las micros que estábamos hablando, y que todos saben dónde las queman, en la misma esquina, en Camin, queman micros todas las semanas, no pueden enfrentar eso, la gente se pregunta cómo podría ese mismo gobierno abordar los cambios que conlleva la Constitución y hacerlo bien. O sea, todas las políticas públicas que la gente valora. Claro, es un problema de competencia, por Es un decirlo problema de así, competencia. efectividad. No habrá, Claro. perdona ahí ya estoy ya elucubrando y conversándolo, ¿no habrá también una lectura respecto de las posiciones que tuvo Gabriel Boric y el Frente Amplio, particularmente el Partido Comunista, bueno, Apruebo Dignidad, en el anterior gobierno frente a los mismos hechos de violencia? Yo creo que también tiene que ver. Ahora, Más que proyección, sí, sino puede que ser, endosarle digamos. una cuenta anterior. claro, y entonces, en ese caso, lo que me dice Cristian Valdivieso, por ejemplo, que el gobierno lo que va a llevar esto para sacarlo lo artificial, no artificial, me equivoqué, sacar los conflictos externos a la propia texto constituyente, Ya. claro, lo va a llevar al tema de segunda vuelta. Esto es derecha-izquierda, Pinochet versus buscando democracia. el 55-45. Buscando que se recuperen como los cauces normales, los cursos normales Claro, en la que política. movilizó mucha gente Que es la a manera de votar. ganar, porque hay mucha gente que estaría por el apruebo naturalmente, porque es su domicilio político, para la que votar rechazo es un mundo, o sea, es un cruce, O sea, como es un dijo cruce de con- río importante. Con digamos. Iseguirre, como dijo Nicolás Iseguirre, con la derecha no. Exacto. Claro, Dime lo que queráis, pero con con la derecha no. Y hay gente que está haciendo Matías Walker, en cambio, hoy día yo creo que va a ir por el rechazo. Y dice Dale, que con dale esa otro grupo impresión. de centro izquierda. O sea, en la medida que crucen el Rubicón algunos, yo no sé, por ejemplo, el presidente Lago. Siendo ya crítico. Sí, pero Acuérdese me del cuesta sistema verlo político. en el rechazo, ¿ah? Probablemente activamente no.
¿o no? O diciendo públicamente. O al menos tomando una posición Pero tú pública. crees que el presidente Ricardo Lagos, el expresidente Lagos, va a terminar su carrera en la política? Votando Estoy siendo con- demasiado extremo diciendo terminar, pero uno de los últimos gestos políticos de su carrera sea decir que va a votar rechazo. Bueno, si se lee probablemente el texto y a conciencia lo decide, probablemente sí. Pero además tiene un conflicto de interés, porque Tiene un quería la conflicto de constitución interés, porque es Sí, una además. constitución que él también defendió. Recuérdense que con el Twitter famoso, donde dijo, recuerdo que esta no es la constitución de 1980, sino que la de 2005, que tiene mi firma y la de varios ministros también. Entonces, no sé, o sea, yo no me casaría con una lo ves como postura a improbable, priori. No, no yo lo no lo ves veo como imposible, improbable. ya. ¿no? Ahora, si te fijas, el tema de violencia y delincuencia escapa por creces la coyuntura y lo sitúa como un factor muy importante en el apruebo rechazo de una constitución que supuestamente va a regir para Chile los próximos tantos años. Ya, Entonces, o sea, el plebiscito es un acto político en sí mismo Claro. y Con vida propia. Exacto, con vida propia. Con vida propia, porque- No es solo una evaluación de un texto. no, o sea, yo te diría, Coincido total. incluso más, te diría que lo menos es la evaluación de un texto. Bueno, así fue el 80 también. Claro. Y eso que el plebiscito ya Sí, sabemos no cómo sabe era. en qué digamos. condiciones era. Sacó el Viste que uno 102%. podía votar en cualquier mesa. Sí. Uno llegaba a O cualquier sea, no había local de ni un votación control de- y en la mesa que hubiera menos gente ahí se ponía y Claro. votaba. Era- Ya, pero era yo incluso- muy Y un control de interesante. identidad. El bien. tema Rojas va de la fragilidad, por ejemplo, que se descubra otra yaya de, o sea, no yaya, tremenda herida de Rojas va, se descubra otra cosa parecida y que la fragilidad esté entre, estemos destinando nuestro, bueno, así es la política, así es la vida, el futuro a través de solo sucesos coyunturales. Bueno, percepciones. Percepciones. Fragilidad que estuvo también por ejemplo, en las primarias, ¿o no? Claro. No perdió Sebastián Sichel en la primaria porque salió un reportaje determinado o se armó a partir de ahí una cosa que terminó arruinando esa El candidatura. retiro del 10%. Por ejemplo, Pero o el el 10% y retiro del también la 10%. revelación de financiamiento de de su financiamiento campaña de diputados. de una campaña que está provocando una querella ahora. O sea, ese tipo de cosas pasan. Pasan. Sichel era el mismo antes y después de esa respuesta. Sí, y además algunos dicen, bueno, los convencionales dentro del gobierno, retirados los convencionales, esto se soluciona, vamos a ir al texto y no a lo electrónico. Eso lo dicen también dentro del Sí, gobierno. lo dicen Sí. de la convención también. Sí, bueno, y pero- varios partidos políticos dicen es mejor que los convencionales a un costado y que definitivamente sea el texto el que hable. Claro, pero Agradeciéndoles por el servicio prestado. Claro, muchas gracias, un gusto, adiós. Claro, pero un personaje- corta Yo ceremonia. no sé si van a estar... Pero yo no sé si los Pero convencionales van a querer Espérate, dejar el personaje que de lucirse ¿saben en que esto. esa cuenta alegre de muerta la convención, que viva la convención, es media artificial porque prefiero tenerlos en la convención que desperdigado como de Franco, de Sin control. Sin control. O sea, mejor dominado, mejor donde mis ojos te vean. O sea que, claro, Todo porque esto con Palacio- todo respeto por los Oye, sí, por convencionales, favor. por saco. No, estoy hablando de algunos convencionales. Sí. Todos no, pero que hablo de los Son de la otros. convención, mejor, no de los convencionales. porque Es como el injusto chiste lo- Blancera, son otros convencionales. El Sí. otro día hicimos una nota en Tele 13 justamente sobre si los convencionales tenían que participar en la campaña del rechazo de la prueba. La mayoría coincidía en que efectivamente había que rescatar rostros. Y ahí se toca lo que tú decías también respecto de figuras como Ricardo Lagos. Bueno, Michelle Bachelet también la escuchamos respecto de su posición favorable a un texto que todavía sí, ella ha dicho que no lo lee del todo. Frey yo creo que vota rechazo. Pero el tema de los rostros creíbles marcan finalmente la balanza de hacia dónde uno se inclina, porque esto es percepción, esto es temperatura. Y voy a comentar una anécdota. Ayer en un cumpleaños me preguntaban cuáles eran las posturas que había que tener, porque había gente que no estaba dispuesta a leérselo. Así, ¿qué había que votar? Dime tú qué voto. Sí, ¿qué voto? Y claro, la Chula, conversación evidente se influencer, dividió, y ojo, influencer. generacionalmente se dividió, porque Así eran es. los jóvenes los que decían aprueba todo evento. Qué buena esa. Y la claro. gente más adulta era más reticente. Quería argumentos, quería saber por qué. Hoy día leía una entrevista a Roberto Merino en el Mercurio, ¿Ya? que contaba precisamente que tenía una familia no política y que su abuela o su madre, no me acuerdo bien, decidía votar en la fila. Cuando estaba en la Cuando fila estaba en y la fila, conversando cuando- con la gente, ¿quién la Y ahí convencía? decidía. Ojo, Eso puede que yo esa pasar. pregunta que te hicieron a ti ayer, con también voto me la han obligatorio. preguntado a mí. ¿También? ¿Qué es lo que hay que votar? hacer? ¿Qué hay que votar? Y por lo menos ahora la gente sabe que hay que votar, porque muchos dieron por hecho con el plebiscito de entrada que la Constitución estaba aprobada ya, la nueva. A mí nadie me pregunta, me va a ofender. Es que tú eres muy conocido, nosotros no. Ya, Titi González, la brújula del La gobierno. brújula. Nosotros escogimos este concepto de brújula porque fue el propio presidente quien dijo que la puso. así.
a veces en estos días vertiginosos la brújula se pierde. Y más que perder la brújula probablemente, y también lo reconoce la ministra del Interior el otro día que encabezó el viernes este Consejo de Ministros, muchas veces la agenda termina comiéndose, la agenda, la coyuntura, la urgencia, termina comiéndose de una u otra manera lo trazado, en algún minuto también por la campaña del presidente Gabriel Boric. Reforma previsional, ¿no? Por una parte, claro. Bueno, también la reforma, bueno, el tema de las 40 horas, bueno, son varios los temas que Boric ha marcado como importantes y los que, sin embargo, no ha podido posicionar, al menos con fecha, con plazos, con tiempos acotados, en el debate público. Entonces, ¿dónde está el control de la agenda del presidente Gabriel Boric? Es una pregunta que no nos la hacemos nosotros los periodistas, se lo hacen incluso también los integrantes de los dos bloques que gobiernan junto a Gabriel Boric. De hecho, el propio Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, dijo: el gobierno ha estado muy enredado en esto de los temas de seguridad. Y ahí viene la pregunta, y lo vas a conversar después también con Álvaro Elizalde, que también lo conversamos esta semana con él. ¿Cómo hacer avanzar lo urgente y lo importante, no? Ahora lo importante es probablemente esta brújula que él definió antes de llegar a la moneda, pero ahora lo urgente, la brújula se le pierde con lo urgente. Sí. Con macrozona, en el sur, en el norte, con temas de seguridad, con temas de inflación. Y la Isquia Siches, antes de darte la palabra, la ministra del Interior, Isquia Siches, dijo, bueno, el otro día, el costo de la vida y seguridad se comió este gabinete, esta reunión de gabinete. O sea, básicamente están demasiado enfocados en lo inmediato, en lo urgente, y eso hace que a ratos pareciera que la brújula se pierde. Mi pregunta es, cuando Tellier dice eso, yo le he dado vuelta a... Definamos enredado. ¿Por qué? ¿Está enredado porque aplica el estado de excepción? ¿O está enredado porque lo aplica acotado? ¿O está enredado precisamente porque no debería aplicarlo? No, pero yo creo que estamos hablando de la entrevista del siglo del domingo pasado, ¿no? Sí, y que la repitió. Pero lo que dice Tellier es, en el fondo... Lo repitió en el lunes también. Lo repitió el lunes. Lo que dice Tellier es, el gobierno tiene que salir de todo esto. Y el gobierno tiene que empezar a poner la reforma tributaria, la reforma previsional, exacto, la reforma de salud, adelante. Tiene que salir con ese control. Me suena lo de las 40 horas. La ministra Jara ha sido súper explícita de que va con las 40 horas, pero el gobierno no sale a decir, ya, vamos por las 40 horas. Por eso falta fecha, hay decisiones. Plazo. Se lo está comiendo el tema de la violencia. Falta fecha, calendario, plazo, y por eso nos preguntamos cómo llega Gabriel Boric a este 1 de junio. ¿Definirá efectivamente aquellos plazos y fechas en su cuenta pública? Lleva, ¿cuánto? 82 días va a tener recién el miércoles en el gobierno, donde evidentemente la coyuntura ha sido la que ha dominado el tema y la agenda, salvo el tema del sueldo mínimo, que probablemente es el gran logro que tiene que exhibir el gobierno en este momento. Pero ya lo que pasó tenía un plazo obligado. Perdón, lo que pasó con poca gente. Algo pasó con el tema de los anuncios económicos, ¿te acuerdas? Es que fue el mismo, fue contemporáneo, es que fue junto con el estado de emergencia. Ya, entonces o sea, se logró más o menos el mismo día. Se fija, todo lo que trata de hacer es se lo come la violencia, las micros que más, los estudiantes que van a seguir esta semana, la violencia de la Araucanía. A todos los gobiernos les pasa eso. La pregunta es, ¿por qué a este gobierno le pasa más, digamos? Yo creo que yo creo que este problema es heredado, es una ausencia de Estado durante mucho tiempo en distintas circunstancias. Lo del Instituto Nacional no partió ayer. Partió hace rato. Lo de la Araucanía no partió ayer, partió hace rato. Y le tocó a la Carolina Toá lidiar con el Instituto Nacional. Imagínate. Cuando ella era alcaldesa. Una buena cantidad y cuando hablaba que habían decisiones que tomaban dentro del estudiantado, claro, prácticamente no se podía intervenir frente a esa soberanía que tenía el estudiantado de tomarse el Instituto Nacional. Pero tú no crees, Titi, que estáis reporteando el tema, que en el fondo es un problema heredado, hay que ser justos. Sí. Esto ha sido gobierno tras gobierno, es un problema de Estado. Macizo, grueso, y cada vez peor. Y va a ser heredable, lo más probable. Esto no se va a solucionar en 4 años. Pero no se condice eso, por ejemplo, con los problemas de convicción frente a qué medidas tomar contra la delincuencia de este grupo de personas del Frente Amplio y del PC que gobiernan. Yo creo que está en su ADN eso, no está en su ADN, cuesta forzarlo. O sea, yo coincido que este tema, como decía Covarrubio hoy día en la entrevista en el Mercurio, es como los derechos humanos para la derecha, se complican. Yo creo que es eso, y que se liga a lo que tú decías recién, Quique. Finalmente, ¿qué le está cobrando la gente al gobierno de Gabriel Boric? ¿La proyección frente al control de la delincuencia o su actuar anteriormente frente a la delincuencia y frente a la seguridad? En ese ámbito, porque también es que le cobran muchas cuentas, porque también le cobran no hacer lo que prometió hacer, que era mejorarle la vida a los chilenos. Pero es que, ahí seamos justos. Y le cobran también ser amarillo.
Y por otro lado... Y le cobran ser amarillo. Pero yo estoy de acuerdo con la Titina. ¿Cuántos? 82 días va a tener el miércoles cuando Claro, haga su cuenta sácale- pública. O sea, sácale tres. es Ya, prácticamente nada. ya, Con 80 días. problemas heredados, Es cierto, sí, tiene pero con 80 un días. enredo que tienen Sí. interno respecto de cómo manejar ese problema. Pero así como te preguntan por qué hay que votar el 4 de septiembre, ¿no te ha pasado que te preguntan, o sea, que la gente te dice, bueno, es que prometió muchas cosas y no ha hecho nada? Po? A mí te lo dice la ¿sabéis gente en la qué me ha calle, pasado? no es que te lo diga gente que está por el rechazo, digamos. No, ¿sabéis qué me ha pasado? Gente que creía que con el triunfo de Boric, el tema de la delincuencia y el tema de la seguridad se iba a lograr dominar y controlar. Y cuando se ve el viernes nuevamente escenas de personas, de encapuchados, que bloquean el tránsito libre de todos los ciudadanos que siguen enfrentándose con carabineros, dicen, bueno, ¿esto no se iba a detener con Boric como presidente? Si la ministra Siches pensaba lo mismo, no es tan bien para la gente pensar eso. Entonces, Claro, no más que está lo raro que que la gente lo haya pensado. más lo que prometió, esto ya es percepción, y hablemoslo en percepción y háblenlo ustedes también en su casa, si es un tema de cómo uno Sí, vive, porque la no hay nada temperatura. definitivo, sí. O sea, creían que con el gobierno de Boric se iban a terminar esos problemas, Nos o se quedan- iban a disminuir. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué tiene que hacer el presidente, o qué debería hacer, o qué va a hacer el presidente más bien en su cuenta pública este miércoles? Porque es una gran oportunidad Sí. para retomar la agenda. Mira, hay desafíos que yo creo que el presidente tiene que responder. Efectivamente tiene que hablarle a los suyos, pero también tiene que hablarle a todos los chilenos. Él lo ha dicho, ¿no? Que este es el gobierno de todos los chilenos y chilenas. Y bajo esa lógica, tiene que retomar la confianza de la ciudadanía. Tiene que retomar la confianza. Ahora, ¿cómo lo hace? Probablemente poniendo el acento en los temas urgentes, como es seguridad, y también el tema económico, el costo de la vida, el alza del costo de la vida, que todos lo podemos explicitar, pero también tiene que volver a calibrar su brújula. Esa que lo llevó a ganar y esa que hace que tenga el apoyo de los partidos que gobiernan con él. Como el PC que le pide, vamos, reforma previsional, reforma tributaria ya, 40 horas, hay una mesa técnica que todavía no comienza a funcionar y que debería comenzar a hacerlo en mayo. ¿Cuántos días nos quedan? Horas nos quedan para que termine Sí, pues, mayo. exactamente. Todavía no sucede con eso. Entonces, y efectivamente también yo creo que tiene que haber un sinceramiento. Y en la nota que vamos a mostrar hoy día en la noche en Tele 13, hay presidentes de partidos que dicen, es momento de sincerar lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer. Complicado eso. Está complicado. Sí, porque las expectativas son muy altas. Muy altas las expectativas. Expectativas de cambio, además, obvio. Y mucha gente, además, es un grupo de gente que no estaba votando y que votó por el presidente Boric, ese grupo más joven, que también va a tener que ir a votar ahora el plebiscito de salida. Claro. Porque va a ser obligatorio, le recordamos a la gente que es obligatorio, el que no va, lo multan hasta 165.000 pesos. Así Le que encanta vayan a esa parte, votar. le encanta el Quique. El castigador que hay en Quique, el juez castigador. Sí. Le encanta esa parte de la multa. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que Pero es un incentivo de una u otra manera. Coincido que desde que el Transantiago se va del 30% de Más evasión, o menos, sí. ya la multa del servicio del ¿Cuánto va a por ser la- no ir a votar De ya no los es tan jueces de importante. policía local, ¿cuánto va a ser la evasión? Claro, porque en el fondo Puede yo antes, por trabajo, iba a la comisaría, decía que tenía que trabajar, todo, y me eximía a votar. Ciudadano ejemplar. Claro, pero había harta gente, ahora yo creo que no hay nadie, la verdad, a eximirse. Está difícil. Bueno, hay gente que todavía se pregunta si es obligatorio, así que no está de más el Sí, recordatorio. Es obligatorio. El 4 de septiembre es obligatorio, como todos los domingos de la mañana es obligatorio ver Mesa Central. Hoy lo habíamos prometido. El presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, está acá en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la gentileza. Buenos días, Iván, ¿cómo está usted? Oiga, la polémica de la semana, los dos tercios. Sí. ¿No? Aplicar un quórum de 2 tercios para cualquier cambio del texto constitucional de aquí a marzo del 2026 en el evento de que gane el apruebo. ¿Usted lo ve como un acto de hostilidad de la convención hacia el Senado? No sé si es hostilidad, pero creo que es una mala idea. Por una razón muy simple. Porque perjudica la opción del apruebo. Usted sabe, Iván, tengo una inclinación hacia el apruebo por razones obvias. Y hay un número importante de ciudadanas y ciudadanos que puede legítimamente tener dudas respecto del nuevo texto. ¿Ya? Y lo que quieren es que se vaya perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, establecer esta especie como de blindaje, además con muy malos argumentos, que son los que escuchamos en tiempos pretéritos, no es una idea que potencie la opción de la prueba, al contrario, la perjudica. Y por No, o sea, eso en yo soy términos muy estratégicos, claro. ¿a usted le parece mala idea? Sí. Y en términos prácticos. No, y el tema de fondo también, porque a mi entender una constitución es una obra humana y por su naturaleza perfectible, y por tanto deben existir mecanismos para que se vaya perfeccionando con el paso del tiempo. Ya, y usted dice- Además, me parece que esta contradicción entre la legitimidad de la Convención versus la legitimidad del Congreso Nacional es una falsa dicotomía, es una falsa contradicción. Porque ambos cuerpos colegiados fueron elegidos con sistema proporcional. Este es el Congreso que por primera vez íntegramente ha sido elegido Completo, con sistema claro. proporcional, no con binominal.
Además, se renovó con posterioridad la Convención Constitucional. Por tanto, tiene la misma legitimidad. Cuestión distinta es que tienen mandatos diferenciados. La Convención tiene el mandato de redactar el nuevo texto, el Congreso tiene el mandato de legislar y eventualmente ejercer el poder constituyente derivado. Ya, una cosa que subyace es la legitimidad y la otra es el tema de la lealtad, porque usted hace alusión a argumentos pretéritos en relación con el tema de la protección de la democracia, proteger la Constitución en este caso, sí, es el argumento. Pero también proteger la Constitución de los que no tienen obligación o no tienen lealtad con ella necesariamente, con lo que se entiende que el Congreso actual no tendría una lealtad con el nuevo texto constitucional de ser aprobado. Bueno, el senador Lagos Weber envió un tuit preguntando dónde se toma SPCR. Para saber si uno era leal o no. Sí, me parece un pésimo argumento, porque el Congreso actual fue elegido con sistema proporcional y por tanto está integrado por los representantes de la ciudadanía, así como la Convención también fue elegida de manera democrática. Entonces creo que plantear esta contradicción entre órganos que tienen origen democrático, que no se eligieron, esto es bien importante, con las normas que impuso la Constitución del 80, porque el año 2014 le pusimos fin al sistema binominal y se reemplazó por un sistema proporcional. Y ahora todo el Congreso Nacional está elegido por ese sistema proporcional, me parece que no es un buen argumento. Pero insisto, además, ¿a qué se le teme? Si el sentido del proceso constituyente y la razón por la cual hay quienes nos la hemos jugado desde hace mucho tiempo, por tener una Constitución nacida en democracia, es profundizar nuestra democracia, promover el debate, no restringir el debate, no ponerle 7 candados, 20 candados a una determinada norma. Es más, la norma permanente que se aprobó establece que para reformar el capítulo del Congreso Nacional, el capítulo del Presidente de la República, en reformas sustantivas, claro, y adicionalmente el que se refiere a derechos y garantías constitucionales, se requiere para evitar un plebiscito 2/3. Claro. Es decir, en el caso contrario tendría que ser vía plebiscito. Entonces, estos capítulos ya tienen un quórum muy alto para su reforma, pero claro, aquí evitando esta cosa de que el Senado pudiera devolverse la aquí a alguien se le ocurrió aplicar este altísimo quórum a la totalidad del texto. E insisto, con pésimos argumentos que nos recuerdan los malos argumentos que se ocuparon para defender la llamada democracia protegida de la Constitución de la dictadura. Eso sí, son tiempos distintos. Yo no quiero que haya comparación entre una Constitución impuesta por la fuerza en dictadura con la Constitución que se elabora en democracia. Oiga, no son comparables, pero los argumentos que se utilizan lamentablemente son los mismos y eso es una mala señal, porque lo que se requiere es más democracia, no menos democracia. Ya, usted dice que no ve hostilidad en esto desde, o sea, no sé, desde si la hay, puede que algún convencional, algunos que son buenos para tuitear, habría que analizar qué es lo que tuitearon, tengan esa hostilidad. Ya, bueno. No sé, lo que le puedo decir es que me parece una falsa contradicción. No, lo que se lo pregunto porque no fue lo único, porque también hubo recorte de plazo para algunos, de término de mandato para algunos senadores, que solo van a durar 4 años en vez de los 8 para los que fueron electos, y también el tema de los plazos al Congreso, le puso plazo, le está poniendo plazos, todo esto está en normas transitorias, tiene que pasar por el pleno todavía, plazos al Congreso para ejecutar las leyes, de otro modo se impone la voluntad del Ejecutivo. ¿Qué le parecen esas medidas? Bueno, respecto de los plazos de los mandatos, yo he señalado que espero que se respeten los plazos. De todas maneras, la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente permite que eventualmente la Convención pudiera eso regularlo de manera distinta, pero cuestión diferente es que nosotros planteemos que los mandatos democráticos se respeten. No, claro, la Convención tiene las atribuciones, pero sin duda, segundo, pero lo que me parece más importante, yo he sido muy crítico respecto a la posibilidad de que se pueda implementar la Constitución legislando a través de decretos con fuerza de ley. Claro. Y he señalado que en democracia es el Congreso el que legisla. Ya, pero eso no flotó se y no... por decreto. Ya. Vamos a ver, porque, todas estas malas ideas ahora tienen que pasar por la plenaria, como muchas otras malas ideas que no han sido ratificadas por la plenaria, porque es bien importante aquí cuando nos pronunciamos respecto de la Constitución que veamos el texto aprobado, claro, no lo que una comisión o algún convencional dijo en algún momento, y por eso yo he señalado que hay que ver el texto aprobado. Claro. Pero, insisto, aquí también hay un principio básico democrático, que el legisla es el Congreso Nacional. En la Constitución actual existe la posibilidad de que el Congreso delegue las facultades legislativas en el Presidente de la República, pero están excluidas ¿qué materias? Elecciones, plebiscitos, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Contraloría, Poder Judicial, y algo muy importante, el capítulo referido a derechos y garantías constitucionales y también nada que esté regulado en las actuales leyes orgánicas constitucionales o de esas cosas de ninguna manera las puede hacer el Ejecutivo solo. Y aquí se está planteando una norma, por ejemplo, que establece que la legislación electoral o la regulación electoral la va a establecer el CERVEL. Entonces, se cuestiona la legitimidad de un órgano elegido democráticamente, que es el Congreso Nacional,
y se pretende que un órgano que no eligió nadie, independientemente de las capacidades técnicas y profesionales que tengan sus integrantes, reemplace la regulación que le corresponde al Congreso Nacional. Ya, por eso es le una digo, mala señal. usted dice, esto no es, yo no sé si es hostilidad o no, pero ¿cómo interpreta eso? Porque el conjunto de esas medidas, en la práctica lo que hacen es disminuir el poder del Senado, digamos, o las prerrogativas del Senado. Del Congreso Nacional. Del Congreso, en realidad. Porque todas estas reformas, Congreso, el sistema actual que es de bicameralismo simétrico requiere la aprobación de ambas cámaras. Eso es bien importante. Sí, todo disminuye las prerrogativas del Congreso. ¿Cómo lo ve? Yo creo que son señales que debilitan la opción del apruebo. Y por tanto me parecen malas ideas. Y van en contra del sentido del proceso constituyente, que es profundizar nuestra democracia, tener una democracia de mayor estándar. Espero que la plenaria no la apruebe, insisto, porque muchas cosas que han generado un debate, yo incluso veo a quienes argumentan a favor de la opción del rechazo, que utilizan como argumento normas que no han sido ratificadas por el plenario, que en algún momento se plantearon, tuvieron cobertura de prensa, generaron debate y no fueron ratificadas por el plenario. Pues bien, yo espero que en este caso el plenario actúe nuevamente con responsabilidad y sabiduría, y valoro las declaraciones del presidente Boric, en el mismo sentido, que ha planteado sus críticas respecto de estos blindajes, particularmente del quórum de 2/3. Vamos a ver qué pasa. Oiga, ¿leyó la entrevista de Camilo Escalona hoy día en el Mercurio? No he leído todavía. De Guillermo Ojé el Mercurio, pero no. Pero yo le leo algo viene mol, una especie de resumen. Dice que observa, dice Camilo Escalona, observo que en el socialismo chileno hay una fuerte crítica a la defensa corporativa del Senado. O sea, más allá de la diferencia legítima de opiniones, por ejemplo, si hay que reemplazar o no el Senado por la Cámara de las Regiones, se confunde una opción personal legítima trasladando su opinión a tomar distancia con la nueva Constitución e incluso rechazarla. Y dice que en el mundo del socialismo, que eso está expresado en las elecciones del domingo pasado, eso se ve mal. ¿Qué piensa usted? Usted que conoce el mundo del socialismo. El mundo del socialismo está comprometido con la prueba. Y en eso hay que ser bien claro. Nosotros venimos bregando por una Constitución nacida en democracia desde el año 80. Y en ese sentido ha sido un compromiso claro y nítido, entendiendo que la actual Constitución no cumple con los estándares democráticos básicos. Sí, cuando Escalona habla de defensa corporativa... Es que este punto es bien importante. A ver. Cuestión distinta es que respecto a aspectos específicos de la nueva Constitución es legítimo que haya personas que puedan plantear opiniones distintas, porque... Dentro y fuera del socialismo. En la sociedad chilena, porque si dijimos, bueno, tengamos una Constitución elaborada en democracia, uno no puede pretender evitar el debate, y los temas son, por definición, opinables, y ahí habrá una opinión en contra o a favor. Ahora, la definición respecto de cómo se vota en el plebiscito está determinado por el conjunto de disposiciones, uno realiza un balance, pero legítimamente una persona puede estar en desacuerdo con aspectos específicos. Entonces, no creo que tenga sentido, cuando dijimos Constitución elaborada en democracia, por representantes elegidos por la ciudadanía, pretender que no haya debate. Al contrario, bienvenido al debate, eso enriquece el proceso legislativo. Ahora, al momento de tomar una opción, obviamente, se ponen en balance las disposiciones con las cuales una persona puede, o un ciudadano o ciudadana puede estar de acuerdo, con aquellas con las cuales puede tener diferencia. Y por eso me parece tan importante el tema de los quórum, porque hay chilenos que están por el apruebo y chilenos que están por el rechazo, chilenas y chilenos, ciudadanos y ciudadanos. Pero también hay quienes pueden tener legítimas dudas. Entonces, cuando se establece esta especie de blindaje, se desaprovecha, se resta apoyo a una opción que a mí me parece que es importante para Chile, que es tener una Constitución elaborada en democracia. ¿Usted niega que haya habido una defensa corporativa del Senado, por ejemplo? Puede que haya habido declaraciones de algunos actores. Mire, en el caso mío, yo soy presidente del Senado y soy muy crítico también respecto de el diseño de bicameralismo, perdón, de unicameralismo que se planteó en su momento. Y lo dije con toda claridad porque me parecía que ese diseño tenía más sentido en un sistema parlamentario. Pero habiéndose optado por el sistema presidencial, se requieren contrapesos. Y por tanto el bicameralismo contribuye a que existan esos contrapesos para evitar el día de mañana liderazgos autoritarios, autocráticos que pudieran poner en riesgo los derechos básicos de las personas. Entonces en eso yo manifesté una postura, pero ¿sabe cuándo me he pronunciado sobre eso, Iván? Cada vez que me han preguntado. Cuando he dado una entrevista me han preguntado. Y he dicho siempre, respeto la voz de la convención, el mandato de la convención, es la convención la que tiene que hacer ese trabajo. Ahora, creo que este diseño original fue moderado en el contexto del debate en la convención, y de hecho, la propuesta de insistencia de la voluntad del Congreso de las Diputadas y Diputados finalmente no prosperó en la convención, en la plenaria. Escalona está yendo un poco lejos en la crítica que hace. No, yo no quiero hacer de esto un debate. Lo que importante hay que señalar es que no cabe duda que el socialismo está comprometido con el apruebo, tiene que ver con nuestra esencia. Ahora, ¿puede haber socialistas por el rechazo?
Yo ¿Puede haber un creo, socialista que... no. Nosotros institucionalmente estamos comprometidos con la prueba. En el secreto en la soledad de la cámara secreta. En la soledad de la cámara secreta uno no puede estar poniendo una cámara porque eso no es propio de la democracia. No, claro. Pero si uno va a la esencia de lo que no es nuestro compromiso, nuestro valor, nuestros principios, una lucha de décadas, nosotros estamos comprometidos con el apruebo porque queremos que Chile tenga una constitución así en democracia. Cuestión distinta es que legítimamente un ciudadano o ciudadana que está comprometido con el apruebo pueda señalar que un aspecto específico del nuevo texto no le gusta, y eso es parte del debate democrático. Oiga, nos quedan algunos minutos, hablemos un poco del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con el estado de emergencia? Tocaría renovarlo el próximo miércoles. Lo más probable es que se tome una decisión antes para no hacer ruido en la cuenta pública del miércoles. Mira, lo que yo he señalado sobre esta materia es que efectivamente aquí hay que abordar simultáneamente el tema de la violencia, no solo en la provincia de Arauca y la región de la Araucanía, sino que en todo Chile, la crisis migratoria, la delincuencia común en las grandes urbes, que se está extendiendo también a ciudades de mediano tamaño, incluso a zonas rurales, y eso implica dar una señal clara de que los delitos en Chile no pueden quedar en la impunidad, que los hechos de violencia deben ser condenados transversalmente, que nada justifica la violencia y no se puede justificar el uso de estos medios por supuestos nobles fines. El presidente de la República, con el cual me tocó compartir en el acto de aniversario de la Gran Logia de Chile, lo dijo claramente. Y yo en ese sentido valoro las declaraciones que ha hecho el presidente Boric condenando de manera contundente estos hechos de violencia. Y es deber del Estado velar por la seguridad de las personas. En esa ceremonia fue cuando se supo lo del atentado en Lumaco, sí, que terminó con la muerte del trabajador de... Sí, de hecho, estábamos sentados al lado y el presidente informó de esta situación mientras se desarrollaba el acto, y obviamente cuando conversamos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que aquí se requiere, por un lado, dar una señal clara, nítida, contundente, de que se van a perseguir los hechos delictivos, y por otro lado, en simultáneo, impulsar todas aquellas iniciativas que permitan resolver los temas de fondo y que permitan aislar a los grupos que hacen de la violencia su norma de conducta. ¿El estado de emergencia sirve para eso? El estado de emergencia es excepcional en un contexto en el cual se requiere proteger la seguridad básica de las personas, pero no puede ser considerado como la solución definitiva, toda vez que las sucesivas renovaciones del estado de emergencia van en contra del sentido que tiene un estado de emergencia, que es excepcional, es un estado de excepción constitucional, digamos, claro. Y por tanto eminentemente transitorio. Tendrá que prolongarse por todo el tiempo que sea necesario, obviamente, mientras no se resuelve el problema de fondo. Pero ¿Es necesario todavía? En paralelo hay que seguir, impulsando estas iniciativas para ir a los temas estructurales. Sí. ¿Pero es necesario todavía? El gobierno es el que tiene los antecedentes y miren, la verdad es que se han producido hechos de violencia dramáticos, van 7 muertes en el año, la mayoría producida anteriormente, incluso con estado de excepción vigente, Sí. Lo que da cuenta que no es la solución que se requiere, y por tanto yo creo que el gobierno tiene que evaluar las herramientas que le otorga el ordenamiento jurídico para velar por el resguardo de la seguridad de las personas. Y lo que yo he señalado es que yo por lo menos voy a apoyar las decisiones que en esta materia adopte el gobierno, y por tanto si decide su prórroga en el tiempo, no olvidemos que la segunda renovación requiere de acuerdo de ambas ramas del Congreso Nacional, yo voy a apoyar las decisiones que adopte el gobierno. Oiga, nos quedan un par de minutos. Sí. El miércoles, cuenta pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Usted está en la línea de lo que dice el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, por ejemplo, de que el gobierno tiene que recuperar las grandes reformas, llevarlas adelante, ponerlas en primer plano, recuperar la iniciativa política por esa vía? ¿Usted es partidario de eso también? Mire, sobre este punto, lo que yo he señalado es básicamente que el gobierno debe abordar, por un lado, las reformas estructurales que comprometió en campaña, y por otro lado, temas que no sé si van los de la contingencia, porque son de larga data y vienen heredados, que dicen relación básicamente con la situación económica, la inflación y en particular la situación de seguridad. Y tiene que hacer en simultáneo ambas tareas. Obviamente hay una agenda que tiene que ver con esta urgencia, pero eso no implica renunciar a la vocación transformadora del gobierno. ¿Tendría que ponerle acelerador a esa segunda parte? Respecto de las reformas estructurales, lo que he señalado es que obviamente el gobierno se ha comprometido a iniciar este año 2 reformas que me parece que son relevantes, tributaria y de pensiones. Pero yo espero que el gobierno se tome unos días más para que la elaboración técnica de estas propuestas sea la adecuada, porque redactar estos proyectos de ley no es fácil. Y además el propio gobierno ha iniciado procesos de diálogo ciudadano para escuchar distintas miradas que enriquezcan el proceso legislativo. El tributario termina ahora. El trabajo prelegislativo. Entonces, en ese sentido, lo que he dicho es que obviamente este año se tiene que avanzar en esta iniciativa, pero yo prefiero que el gobierno se tome un par de días más
Aunque le cueste protagonismo al gobierno, aunque le cueste el control de la agenda al gobierno. Lo que pasa es que los gobiernos se evalúan al fin de su mandato, no a mitad de camino. Y por tanto, lo que corresponde es que estas reformas se lleven adelante de manera exitosa. Entonces, claro, uno quizás por la premura prefiere responder en lo inmediato, en un día. Yo creo que aquí lo que se requiere es que tengamos reformas sustantivas en materia previsional, particularmente pensiones y en materia tributaria, entre otras, y por tanto unos días más, unos días menos no creo que hagan la diferencia. Por tanto hay que darle el tiempo a los equipos técnicos del gobierno para elaborar las propuestas adecuadamente. Oiga, una última cosa, basta ver la prensa hoy día para darse cuenta que hay harta crítica con la ministra Siches, que otra vez tuvo una frase que salió controvertida, medio desafortunada. ¿Usted cree que se está haciendo demasiado duro con la ministra Siches o cree que la crítica corresponde? La verdad es que ella misma precisó sus dichos, creo que envió un tuit. Sí, pero más allá del caso puntual, digamos. Yo lo que he señalado es que hay que darle una oportunidad a la ministra en términos de que lleve adelante con el tiempo necesario su estrategia para enfrentar problemas que son heredados. La violencia en la Araucanía, la violencia en la provincia de Arauco no empezó con este gobierno. Los problemas de delincuencia que tenemos en las grandes urbes no empezaron con este gobierno. El problema de la crisis migratoria en el norte no empezó con este gobierno. Son todos temas heredados de la anterior administración y muchos de ellos que tienen un origen incluso previo. O sea, usted Por respalda que el tanto, gobierno creo que hay siga que dando darle la un tiempo oportunidad. necesario para que la estrategia del gobierno se lleve adelante y sobre la base de los resultados evaluarla adecuadamente. Y por tanto creo que son temas además que no se resuelven de la noche a la mañana, que requieren mucha voluntad, mucho empuje, pero que la propuesta tiene que ser a través de una política integral. Por una parte, perseguir a quienes cometen delitos y sancionarlos drásticamente, conforme lo establece la legislación. Por otro lado, hacerse cargo de las causas estructurales que generan estos fenómenos de violencia. Y eso requiere una mirada integral. Y yo valoro que la ministra haya señalado que la disposición del gobierno es una mirada integral y no puramente de orden público, porque los temas de orden público se resuelven con herramientas propias del orden público, pero también con otro tipo de herramientas que dicen relación con abordar los temas estructurales. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central. Con el exministro Alfredo Moreno. Mire la costumbre. Alfredo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Oiga, usted de los que más avanzó en materia de diálogo en la Araucanía, conoce bien ese mundo, conoce la trama por dentro. ¿Qué le parece todo lo que ha pasado esta semana? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo probablemente es la expresión más dura del conflicto. Esto se ha extendido regionalmente, ya no solamente estamos hablando de la Araucanía, no solamente de la provincia de Arauco, también Alto Biobío, las regiones de los ríos, los lagos. El nivel de violencia, medido en número de atentados, está en el nivel más alto que hemos tenido nunca. Y el grado de violencia, bueno, lo hemos experimentado con la muerte de hace pocos días, ¿no es cierto?, de un disparo directo a personas que iban en un minibús. Es algo que ya venimos experimentando desde hace algún tiempo, en que ya tampoco hay respeto por la vida humana, el ataque es directo a matar a personas. ¿Cómo se explica usted esa agudización? Porque antes no había eso, no había ataques directos de esa manera, no había, porque en rigor lo del lunes fue disparos a matar, digamos. Bueno, yo creo que hemos cometido muchos errores, no hemos resuelto el problema, tiene un problema de origen. Adicionalmente a eso, el control de la violencia ha sido completamente insuficiente. No se discute hoy día, por ejemplo, si debemos tener este estado acotado o no. Partamos por decir que nunca debiéramos haber levantado el estado de emergencia que existía desde el gobierno anterior, así que el gobierno podía decir yo quiero terminarlo, que siempre uno quiere terminar un estado de emergencia. Un estado de emergencia es por su propia condición algo que tiene que ser temporal para resolver problemas. Pero uno puede decir, esta es la situación con que me encuentro y yo lo voy a terminar cuando logre controlar a las personas violentas. Tenemos equipos que están absolutamente organizados para cumplir su tarea. Pero que hayan aumentado la apuesta en términos del grado de violencia, en términos de la entidad de la violencia. Bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno, el que acabo de mencionar, y el segundo es que indudablemente aquí, como en todos los lugares, no solo en Chile, en el mundo, donde el Estado se retira, lo que sucede es que ese vacío no queda como un vacío, lo llenan los que tienen los recursos, los que tienen el dinero, los que tienen las armas, los que tienen el poder. Impera la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte, en este caso, en esa región, es el narcotráfico, como en muchas partes del mundo, y el robo de madera, que producen mucha plata, que producen armamento, y que hoy día, ¿no es cierto?, permiten entonces que todas estas personas tengan recursos y tengan también un armamento de primer nivel. Sí, Andrea Vial hoy día en el Rat Pack Domingo, que está en tele13radio.cl, habla de 70 millones de dólares al año en términos de robo, solo del tráfico de madera. Bueno,
el tráfico de madera, el robo de madera es un negocio millonario, es difícil, digamos, de decir y de podemos dimensionar cuál es el tamaño, pero las estimaciones son de esos órdenes. Es una cosa realmente grande. Para poder hacerlo se requieren equipos especializados para sacar los troncos, para mover, digamos, en camiones, para tener facturas, para poder transitar. O sea, esto no es una cosa de un grupo de personas solamente ahí que entran a un campo y se roban unas maderas. Esto es una operación gigante donde opera, digamos, una organización criminal de enorme magnitud. ¿Pero está bien echarle la culpa a las organizaciones criminales o también hay que poner el acento en que aquí a lo mejor hay algún vínculo de financiamiento o el que sea, con grupos radicalizados que están en armas? Es que los grupos radicalizados, es que esto es un tema complejo como todo. Los grupos radicalizados son el origen. El origen de esto son gente que tomó las armas eventualmente por una causa, que luego de eso, como sucede cuando la gente va echando a perder incluso esas causas, creyendo que la violencia es algo que va a resolver el problema y no hay ninguna causa que justifique la violencia. Cuando uno comienza con la violencia solo trae más violencia. Y luego para poder mantener esa violencia necesariamente requiere recursos, requiere armas, requiere conexión con grupos delictuales que le puedan proveer municiones, que le puedan proveer de fusiles. Bueno, y ese entramado es el que va creciendo y el que una vez que estás ahí es una red que no te suelta. Alfredo, las posibilidades de un diálogo, ¿existen realmente? Hoy día Eduardo Aldunate, en La Tercera, tiene una carta donde lo que sugiere es que el presidente de la República tendría que convocar a un gran diálogo, a un gran acuerdo, más bien. ¿Existe esa posibilidad todavía? Es que no solamente existe, es el único camino. Es que esto, la gente dice, bueno, o hacemos esto o hacemos el estado de emergencia. Es que ambas cosas son necesarias. El estado de emergencia es para proteger a las personas y para que los violentos entiendan las consecuencias que tiene mantenerse en la violencia. Si uno no tiene, ¿no es cierto?, a las personas que están en la violencia sufriendo las consecuencias de ese camino, tampoco nunca los vas a tener en la mesa de diálogo. Tú necesitas tener además un diálogo que los incorpore a todos. Y cuando decimos incorporarlo a todos, escuché también no solamente al Aldunate, sino que al presidente Boric, con quien comparto. Este es un problema del país, ya no es un problema del gobierno A ni del B. Esto no lo resolvimos nosotros, no lo resolvió el gobierno anterior, tampoco lo está resolviendo este gobierno que ha tenido bastantes errores, pero lo tenemos que resolver entre todos. Tenemos que convertir esto en un problema de Estado que va a requerir muchos años para poderlo resolver, va a cruzar muchos gobiernos hacia adelante. Ese diálogo hay que iniciarlo con el apoyo de todos, pero como digo, hay que hacerlo también determinando la posición de quienes están sentados en el lado del país, que no son mapuches, que no son parte de esos grupos, sino que de las víctimas, de los que quieren progresar, de los que representan al resto de los chilenos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la violencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el proyecto de progreso? ¿Qué es lo que es aceptable y lo que no es aceptable? O sea, valdría la pena intentar. Pero es que no es solo que valga la pena, no hay otra solución. Esta es la solución que han encontrado todos los países y lo importante, y esto yo quisiera decirlo curiosamente, hay un viejo dicho que dice que cuando la noche es más oscura es cuando comienza a amanecer. Hoy día, curiosamente, a pesar de lo que comentábamos que estamos en el peor momento, es también el mejor momento para esto, y por una razón muy sencilla. Una razón muy sencilla, la disposición del país a resolver el problema es más alta que la que hemos tenido nunca. Nunca el país ha tenido una preocupación por este tema, nunca ha tenido una preocupación por sus pueblos originarios y en particular por el pueblo mapuche como la que tiene hoy día. Por lo tanto, su disposición a entregar soluciones es algo como de la que no teníamos. Y cuidado, porque ese péndulo está empezando a volver hacia el otro lado. Si no aprovechamos este momento, desgraciadamente ese péndulo, al menos como yo lo veo, me da la impresión, ese péndulo que estuvo muy lejos está empezando a volver. ¿A devolverse en qué sentido? A volverse en el sentido de que nuevamente estamos creando una situación en la cual, digamos, son adversarios y no una parte integrante de nuestro país extremadamente valioso, a la cual hemos discriminado durante muchísimos años y a la cual tenemos que incorporar como una parte, insisto, extremadamente valiosa de lo que es la nacionalidad chilena. El péndulo puede volverse hacia el desacuerdo, hacia el conflicto. Entonces, por eso digo, hemos tenido muestras evidentes de que el país en esta materia cambió radicalmente,
y por lo tanto debiéramos aprovechar esa disposición. Alfredo Moreno, ¿para qué sirve el estado de emergencia exactamente? Porque los que argumentan, el propio presidente del Senado que estaba ahí mismo hace un ratito, dice, la mayor cantidad de personas que han muerto este año murieron en el estado de emergencia anterior, el estado de emergencia que dictó el gobierno anterior. Es decir, tampoco es que se evitan las muertes con estado de emergencia. Bueno, tiene un pequeño problema de unidad de medida, ¿no? Porque para comparar unos pocos días contra una cosa extensa, pero lo que es evidente, las mediciones que hay para la misma unidad de tiempo muestran que sin estado de emergencia lo que ha habido son una enorme cantidad de atentados, digamos, como han crecido en varias veces. Entonces, o sea, el estado de emergencia evita actos de violencia. O sea, pero no hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que colabora. No es la solución no es esta, pero esto es completamente necesario. Yo estuve recién en la Cumbre por la Paz, ya que organizó el gobernador con todos los alcaldes de todos los signos. Lo que uno escucha de los alcaldes que comentaban que ellos no pueden pasar por caminos, que ellos y sus familias han sido amenazados, cómo han sido atacadas las municipalidades o sus casas. Estoy hablando de autoridades, estoy hablando de personas que tienen todos los elementos, digamos, para poderse defender. Bueno, ellos se sentían inermes frente al tema. Entonces, sirve para eso, pero sirve también, como vuelvo a insistir, para que estos grupos pequeños, que no son la causa mapuche, que no son personas, digamos, que ya a estas alturas han olvidado eso, nacieron a lo mejor de eso, pero hoy día están imbuidos en su violencia y en lo que los ha llevado a esta lucha. Estas personas entiendan que ese no es el camino y que ese camino tiene consecuencias muy duras para ellos. Segunda vez que habla de las consecuencias. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hay que combatir estos grupos? Con la ley. ¿Hay que combatirlos militarmente? Con la ley, con lo que establece la ley, las personas que hacen esto deben estar en la cárcel. Las personas que hacen esto y que disparan tienen que tener una respuesta, ¿no es cierto?, del mismo nivel del Estado. El Estado tiene una fuerza legítima que tiene que utilizar. Entonces, cuando el Estado se retrae, ¿no es cierto?, lo que sucede, vuelvo a insistir, que es que crea un vacío que lo llenan otros. ¿Y por qué el Estado se retrae? Porque no estamos hablando solo del gobierno Boric, estamos hablando de todos los gobiernos para atrás. Pero ¿Por qué el Estado se retrae? Usted que estuvo ahí, ¿por qué el Estado se retrae? Pero por eso digo, hoy día lo que vimos es que cada vez que se retrajo, lo que sucedió fue que esto fue llenado por personas que llenan, digamos, ese vacío con el dinero del narcotráfico, con el dinero del robo de madera. Mire usted lo que le pasó a la ministra Siches cuando intentó entrar a Temucuicui, incluso acompañada del padre del joven Catrillanca, y que no pudo entrar porque no solamente le dispararon a lo lejos, sino que adicionalmente a eso quemaron los autos. Los 3 autos que fueron quemados, los 3 eran robados. O sea, lo que uno ve que ahí, imagínese usted lo que es la vida, no solamente de las personas que no pueden ingresar, ¿usted se imagina lo que es la vida de las personas que viven hoy día ahí adentro? ¿Usted cree que todas las personas que están ahí están felices de vivir en ese contexto con plantaciones de marihuana, con autos robados todos los días, con personas que tienen armamento de esa magnitud? No, la gente quiere vivir en paz y quiere vivir tranquilo, y eso naturalmente les produce un enorme problema, pero viven inermes frente a esta fuerza. Por eso que el Estado no puede retroceder. Ahora, cuando usted dice a estos grupos hay que aplicarles la ley y que sepan cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿usted descarta que haya una solución militar, por decirlo así, al tema de los grupos radicalizados? Bueno, la ley establece cuándo se pueden utilizar los militares y cuándo no. Desgraciadamente hemos llegado a un punto en que hay que ocupar el estado de emergencia y termina, digamos, utilizándose la fuerza militar para poder, en este caso, apoyar a la policía. O sea, ¿podría ser parte de la solución? Es que no es un problema que pueda ser parte de la solución. El Estado tiene que hacer las medidas que sean necesarias para resolver los problemas. Pero, insisto, esto no va a resolver el problema de la Araucanía. Esto lo que resuelve hoy día es, por mientras, darle seguridad a las personas y poder controlar a estos grupos que son una expresión que no es la expresión legítima de la causa mapuche. Y por el lado de la excepcionalidad, de lo coyuntural, el estado de emergencia, ha dicho el gobierno, lo decía el senador Elizalde recién, es un estado que es excepcional, que es transitorio, que no puede ser permanente. Si el gobierno hubiera seguido de largo, estaríamos ya a punto de cumplir un año en estado de emergencia. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo se puede extender la situación? Bueno, esto no se mide en unidades de tiempo, se mide en unidades de resolver el problema, y por eso que en paralelo a resolver, digamos, a detener un estado de emergencia, uno tiene que ir a la solución de los problemas de fondo. Esto es una cosa que se tiene que hacer en paralelo. Uno tiene que ir buscando cómo va buscando de acercar una situación donde los dolores son enormes. Lo que uno ve allá es una desconfianza enorme de todos los grupos de unos con otros,
y de todos ellos con respecto al Estado. El Estado no ha podido resolver el problema y cada uno de ellos tiene dolores tan tremendos que solo ve la parte del problema que le corresponde. Y hay que lograr acercar a esos grupos, que la gente pueda ver eso y pueda ver el problema en su totalidad y pueda ver que trabajando juntos sí se puede resolver. La mesa de diálogo y el trabajo con Naciones Unidas es para las próximas semanas. ¿Llega muy tarde ese trabajo? ¿Debería acelerarse? ¿Debería tener más sentido de urgencia? Yo creo que el problema hay que mirarlo al contrario. Pensar que cualquiera de esas cosas va a resolver el problema en esas unidades de tiempo es ser completamente iluso. No existe ningún caso como eso. Voy a poner el ejemplo, el más tradicional, que es Nueva Zelanda, ¿no? Con los maoríes. Desde el momento en que lograron sentarse, cosa que aquí estamos lejos de poder hacer, ni siquiera sabemos quiénes son los interlocutores, ni del lado del Estado de Chile, si lo vamos a hacer el gobierno, si lo va a hacer una cosa más amplia, si vamos a incorporar a otros grupos, ni menos todavía de las comunidades mapuche, que son extremadamente dispersas. Pero desde el momento en que se logran sentar, en ese país se demoraron 9 años. Y cuando terminaron los 9 años, hubo cosas que no pudieron resolver. Las dejaron en manos de un tribunal, con un fondo para poderlo resolver, y donde las personas podían acudir a resolver esos temas que no pudieron resolver más en detalle. Entonces, este es un proceso largo, por eso esto es importante señalar. Este es un tema del primer nivel de importancia para nuestro país. En segundo lugar, no es una tarea de un gobierno, es equivocado cualquier gobierno que crea que lo puede resolver por sí solo. Aquí se requiere la tarea de juntarnos y poder decir, mire, esto es una tarea que tenemos que hacer en conjunto. Y en tercer lugar, decir, mire, este es un camino que tenemos que empezar ahora, lograr la confianza para podernos sentar y comenzar a resolver el problema, de manera tal de que el problema se empiece a resolver ahí y no como lo estamos resolviendo hoy día. ¿Y usted ve en la política esa disposición? La posibilidad de concurrir a un acuerdo, concurrir a una mirada de largo plazo, pero además de transversalidad. Mire, yo le voy a decir lo que yo viví. No sabría decir la situación hoy, pero he escuchado al presidente Boric que ha dicho eso, todavía no lo veo interpretado en los hechos, pero lo acaba de señalar más o menos en los mismos términos que acabo de señalar. Y creo que el gobierno está empezando a darse cuenta que no porque ellos sean de izquierda y tomaran el gobierno se iba a resolver el problema, que es lo que pensaron, ¿no? Pensaron que llegaban ellos, podían entrar de Mucuicú y podían juntarse con todo el mundo, y por el momento no logran juntarse con nadie y no pueden entrar a ninguna parte porque el problema no se resuelve con eso. Entonces, se están dando cuenta que se requiere una cosa que requiere el trabajo de todos y requiere más tiempo y requiere ir al análisis de los problemas con mucha más prontitud. Pero mi experiencia, al menos, y en lo que refiere a la Araucanía, nosotros partimos por hacer un acuerdo nacional por la Araucanía, partimos por asumir todo lo que había hecho el obispo Vargas por encargo y su comisión, por encargo de la presidenta Bachelet. Dijimos, ¿para qué vamos a decidir qué hay que hacer si ya ese trabajo está hecho? Claro. Así que, digamos, esto lo tomamos y asumimos todo, no vamos a criticar, vamos a decir, si esto es lo que se dijo que es lo correcto, vamos a hacerlo de todas maneras, y eso lo incorporamos. Y en tercer lugar, al menos a mí, yo lo que hice fue trabajar con todos los parlamentarios de la Araucanía. Uno podría pensar en algo más amplio que eso, y en eso encontré un total y completo apoyo. Naturalmente al principio no coincidíamos en todo, pero luego incluso llegamos a una cosa en la cual, digamos, incluso en aquellas cosas en que no coincidíamos, teníamos un acuerdo en el sentido de decir, oye, si no coincide en algo, por lo menos quédate callado y no perforemos esto. Y creo que eso dio resultados, digamos, para que la gente hoy día diga, por lo menos esa semilla está ahí. Y yo creo que esa semilla de colaboración sigue existiendo esa es mi impresión. Pero podría ser un punto de partida de nuevo. Yo creo que esa disposición de la gente a colaborar existe. Y a propósito de Ahora eso, hay que buscarla, ¿no? Uno no la va a encontrar en el aire. Es un trabajo que tiene que liderar, por supuesto, quienes están a cargo hoy día. Claro, no es algo que esté latente que sea llegar y tomar. Pero yo creo que está disponible. Oiga, lo último, lo mencionó a la pasada, esa cumbre por la paz que fue a principios de abril, ¿no? Sí. Ahí muchas autoridades de la zona lo invitaron a usted a asumir algún tipo de rol. ¿Cómo se ve en eso? ¿Cuán disponible está? ¿Qué piensa de eso? No, yo no estoy ni disponible ni no disponible. Yo solamente lo he dicho y yo estoy disponible para ayudar en lo que sea. Yo sigo colaborando en lo que puedo, no tengo ninguna tarea específica, ni nadie me ha solicitado ninguna cosa específica, pero yo creo que en el espíritu de lo que hablábamos antes, así como yo recibí colaboración, yo estoy disponible para colaborar en todo lo que se pueda. ¿Y ha hablado de esto? Este es un problema, Iván, que la gente a lo mejor se
digamos, no se da cuenta porque vivimos un poquito lejos. Pero dos cosas. Uno, aquí hay gente que se acuesta todos los días con miedo, y esto estoy hablando de mapuches y no mapuches, que no sabe qué le va a pasar, que no sabe cuál es su futuro en la vida, cómo voy a seguirme desarrollando, qué voy a hacer con los niños para que vayan al colegio, de qué actividad voy a tener hacia adelante. Comunidades, hoy día tenemos centenas de comunidades esperando que le entreguen tierra, y con las unidades que entregamos hoy día van a pasar 30 o 40 años para que se lo puedan entregar, y seguimos entregando unos papeles que dicen que tienen derecho, porque así los políticos, ¿no es cierto?, pueden dormir tranquilos y los calman, pero después tienen que esperar 40 años para que... O sea, tenemos pésimas soluciones de política pública, todos lo saben, nadie lo quiere enfrentar adecuadamente, son decisiones duras y difíciles, porque hay que cambiar las políticas, hay que buscar soluciones que sean adecuadas para resolver el problema, y eso se puede hacer, pero cuesta y requiere trabajar en conjunto. ¿El presidente o la ministra Siches han hablado con usted sobre esto? Yo he hablado con la ministra Siches, sí. ¿Y? Bueno, yo creo lo que señalé, digamos, hemos tenido una conversación similar a la que estamos aquí y colaborar, porque yo lo he dicho y lo he dicho públicamente, así como veo que se han cometido errores y espero que se subsanen, y se han ido subsanando algunos, pero hay que señalar una cosa que yo la encuentro que es el principio de todo, que es valioso. El presidente ha señalado desde el inicio del gobierno que esta es una de las 3 prioridades que tiene. Eso significa que cuando termine su mandato, o incluso antes, la gente le va a poder pedir, ¿no es cierto?, cuentas en base a esto que era tan importante. Y es una tarea muy difícil, como acabamos de mencionar. Él podría haber dicho, mire, esto lo recibimos de los anteriores, que es perfectamente válido de señalar, y lo podrían señalar todos los gobiernos, esto es una cosa imposible, podría haber dicho, mire, esto es una cosa que ya veremos, pero no, lo ha dicho, lo voy a enfrentar. Y yo creo que ese es el inicio para una solución. Alfredo Moreno esta mañana en Mesa Central. Alfredo, panel de debate, de conversación con los convencionales Carol Baum y Marcos Barraza por este lado. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Fernando Atria y Cristian Monker por este lado de acá, y vamos de inmediato, tenemos poco tiempo, pero nos vamos a pasar un poquito de la una para que tengamos tiempo para debatir el tema de la semana, los famosos 2 tercios, el candado, el blindaje. Fernando Atria dice que es el autor de eso, ¿es verdad, no? No, ciertamente yo no soy el autor. No soy el autor. Pero lo defendió en un tuit muy polémico. Lo que yo hice fue defenderlo, explicar su sentido. Y claro, eso suscitó una serie de reacciones que a mí me resultan completamente sorprendentes. Le sacaron hasta Jaime Guzmán al baile. Sí, yo creo que eso es... yo creo que eso es un ataque personal. Creo además que es una insólita manera de confundir democracia y dictadura, nada menos. O sea, es decir, mire, uno de 154 miembros de un órgano elegido democráticamente para acordar una propuesta que después va a ser votada en plebiscito es comparable a un jurista que, mientras las ruinas de la moneda todavía estaban humeando, se acerca al dictador con la finalidad de obtener su favor para que le encargue la redacción e imposición unilateral de una constitución. O sea, yo creo que es una comparación ofensiva. Una comparación que demuestra una falta de foco total, una falta de comprensión del proceso constituyente. Aquí tenemos un proceso que, a través de una discusión larga, tormentosa a veces, por cierto, pero que ha sido productiva, ha sido capaz de ir produciendo una propuesta de nueva constitución que hace de Chile un Estado social y democrático de derecho, que cambia la relación entre el centro y las regiones, que cambia la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, que cambia nuestra relación con la naturaleza, y de ese modo permite una reconstitución de nuestra convivencia, y eso es comparado a una constitución que fue literalmente impuesta a sangre y fuego. Yo encuentro que es una comparación insólita. Ya, salgamos de esa comparación y vamos al tema de los 2 tercios a partir del famoso tuit de Fernando Atria, lo vamos a mostrar porque tiene toda este racional respecto de para qué servirían estos 2 tercios en la época de transición. No es una trampa, dice Fernando, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva Constitución, sí es razonable esperar que la tengan. Más razones hace un gesto porque estaba respondiendo a un hilo de Ignacio Churra, que da más razones para esa... Carol Baum. Bueno, la verdad es que nosotros hemos visto durante todo el proceso constituyente a Fernando Atria explicar lo inexplicable, y yo entiendo su desesperación cuando este proceso, el que él iba a liderar esta nueva constitución, se le está yendo de las manos. Pero este no es un problema de ego
de ego académico, sino que es un problema de los efectos para la ciudadanía. Y este hermoso proceso participativo paritario que describe Fernando, si va a dejar a la gente sin pega, si va a seguir con la delincuencia y si va a traer caos y división en el país, da lo mismo. Da lo mismo. Y querer amarrar eso, porque hoy día tienen mayorías circunstanciales, es muy antidemocrático. Entonces, esta constitución que según él nació en dictadura y con toda, pero estaba trayendo, con defectos por cierto, pero estaba trayendo desarrollo, empleo, trabajo, seguridad al país. ¿Había que cambiar? ¿Había que hacer mejoras? Sí, pero no a esta constitución que hoy día lo que hace es, por muy lindo su proceso participativo, es traer división, caos, desempleo, y además la quieren dejar amarrada porque nunca más van a tener las mayorías que están teniendo hoy día. Marcos Barraza. Mira, yo soy parte de la Comisión de Disposiciones Transitorias y soy una de las personas que votó a favor de ese quórum temporal, porque no tiene más de 3 años de duración. Es hasta marzo del 2026. Hasta marzo del 2026. Y por una razón, digamos, bien explicada. Es posible reformar a priori las asambleas regionales que van a dar vida, si se aprueba la Constitución en el 2024, antes de que existan, o sería razonable que la ciudadanía vote por el apruebo y después, 5 meses más tarde, les vamos a decir no va a dar luz la Cámara de las Regiones, porque la vamos a desmantelar y vamos a reinstalar el Senado. O, en su defecto, ¿saben qué? Vamos a volver a un modelo de lucro. Para reinstalar el Senado necesitan 2/3. Sí, pero mi punto es que lo que se está argumentando desde quienes han hostigado la posibilidad de que haya un periodo de vacancia con un quórum de 2/3 es precisamente la intención de desmantelar lo que aún no existe. Entonces, eso sí que es antidemocrático. ¿Hay una intención de desmantelar lo que no existe? Sí, a ver, varias cosas. Esta es una mala idea. Es una mala idea la que se instaló. Yo soy un convencido que los procesos políticos tienen que tener quórum razonables para poder modificarse la normativa que existe. La Constitución del 25 tenía ese procedimiento, que era una cosa muy simple. Mayoría absoluta para las leyes y mayoría absoluta en ejercicio para la reforma constitucional. Y así de simple. Y en algunos casos, si no me equivoco, había un plebiscito cuando había que dirimir algo, si no me equivoco, o no, Congreso Pleno que ratificaba. Pero en el fondo eran 2 quórums simples. Y a eso deberíamos haber apuntado ahora. Lamentablemente las reformas permanentes de la Constitución también se intentó llenarlo de cerrojos, que creo que fue una mala idea, pero no prosperó, o no prosperó a media. Y ahora en las normas transitorias también se le intentó poner un cerrojo, que a mi juicio es una muy mala idea, porque se dice que no habría lealtad con esta propuesta respecto de los actuales parlamentarios. Los actuales parlamentarios son tan legítimos como nosotros, incluso más, porque se eligieron después, se eligieron hace poquito, se eligieron en noviembre. Entonces hay un grado de legitimidad importantísimo de la mitad del Senado y de la Cámara de Diputados completa, diputadas y diputados completa. Entonces hay un cierto grado de legitimidad. Y evidentemente ponerle cerrojos al cambio constitucional, a mi juicio, es una camisa de fuerza para estos 3 años que vienen, que a lo mejor van a tener que existir ajustes. Pensar que el Congreso actual, si se aprueba la Constitución, va a cambiar la Constitución completa y va a eliminar la Cámara de las Regiones y un largo etcétera, creo que es muy, muy difícil que así ocurra. Y por lo tanto este cerrojo yo creo que es producto de o los enamorados de su proyecto, que está muy bien, o que no es producto de un consenso. Pues si esto hubiera sido producto de un consenso, otro gallo estaría cantando, pero no lo es. Por de pronto nosotros no estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas que se han aprobado. Fernando. A ver, yo creo que aquí se mezclan varias cosas, salen a la discusión pública algunos aspectos, quedan otros detrás. Primero, esto es parte de un acuerdo mucho más amplio sobre disposiciones transitorias. No hay que olvidarse que para poder tener disposiciones transitorias es necesario que haya un acuerdo de 2/3 de la Convención Constitucional. Claro, porque tienen que pasar por el Pleno. Exactamente. Entonces, no es fácil construir esos acuerdos. No es que uno simplemente dice, bueno, hagamos esto, y todos los demás van a decir, ya, hagamos esto. No, por cierto, hay que construir, y para construirlo hay distintas preocupaciones. Hay quienes tienen preocupaciones por las transitorias del agua, hay que tener una preocupación especial por transitoria, en fin. Y eso tiene que ir construyendo un consenso, y esto fue parte de ese consenso. Eso es lo primero. Segundo, en esta materia se necesita, creo yo, alguna disposición transitoria, por una razón muy simple. Para las reformas constitucionales. Sí. Para reformas constitucionales y para la tramitación legislativa. Porque, sí, vamos a hablar de eso también. Bueno, porque tanto para la dictación de la ley, como para las reformas de las leyes de acuerdo regional, como para las reformas constitucionales, las reglas permanentes exigen la concurrencia de la voluntad de un órgano llamado Cámara de las Regiones, que no va a existir hasta 2026. Entonces, da lo mismo que sea
50%, 60%, 40% del quórum, si el órgano no existe, no va a poder manifestar su voluntad. Entonces hay que hacer una disposición transitoria que permita que con los órganos que hoy día existen se pueda legislar y se pueda reformar, porque si no, simplemente no va a haber reforma constitucional, mientras no haya Cámara de las Regiones. Espera un minuto. Y hay otro problema adicional, y es que hoy día, yo leía hace 1 o 2 semanas, al abogado Jorge Correa decir, mire, hay un problema con la reforma constitucional, las reglas permanentes esta vez, porque resulta que las reformas constitucionales, algunas de ellas por lo menos, quedaron sujetas a un quórum simple. Y eso es inaceptable, eso permite una deriva hacia la demagogia, el populismo y el totalitarismo. Quórum simple, que es la mayoría de los parlamentarios presentes. Ahí hay alguna discusión sobre cómo se interpreta lo que quedó en términos de reglas permanentes, y eso ya indica que hay un problema, que no puede quedar abierto a la discusión. Pero fíjese, resulta que si el quórum es muy bajo, totalitarismo. Y ahora resulta que si el quórum es muy alto, es cerrojo y totalitario. Bueno, pero entonces toda esta discusión pareciera proceder. No, está bien. Discutamos. Es que el punto es discutir. Están tratando de negociar. El punto que yo quiero hacer es que toda esta discusión parece que es una discusión que procede en el entendido de que hay un estrecho rango de quórums y que si es muy bajo, totalitarismo. Si es muy alto, totalitarismo. Lo que eso muestra es una característica que yo creo que siempre ha estado en la discusión constitucional, que es extraordinariamente difícil tener una discusión razonable sobre esto, porque constantemente hay acusaciones de totalitarismo, etc. ¿Por qué no podemos discutir esta cuestión razonablemente? ¿No? Aquí se trata de una regla transitoria, esto no es un cerrojo, esto no es una trampa, es una regla transitoria, es cosa de pensar cómo habría sido el devenir de la Constitución de 1980 y de la República si desde 1993, pensemos los 3 años, desde 1993 hubiera podido haber reformas constitucionales con un quórum de 4/7 y plebiscito. En vez de los 2/3. Marco Barraza y después Carlos. Es que, a ver, yo quisiera ponerme en una hipótesis dramática. ¿Qué pasaría si el mañana se aprueba la nueva Constitución? ¿Ya? Existe el mandato para tener una Cámara de las Regiones y el Senado comienza a desmantelarla prematuramente. Eso es muy irresponsable. Tiene que tener 2/3 del Congreso. Sí, pero es muy irresponsable. Es muy irresponsable. Estamos hablando de un sector que lo que quiere es mantener al país conflictuado. Lo que está diciendo es que, ¿sabe qué? Usted votó para la nueva Constitución, se aprueba. ¿El Congreso quiere mantener el país conflictuado? No, estoy hablando de la derecha, particularmente. Pero Álvaro Elizalde está ahí, a donde usted mismo está, y dijo lo mismo. Bueno, que le parece una mala idea, y para tener 2/3 tiene que haber más que la derecha. Es que Álvaro Elizalde también es parte del Senado que ha criticado a la Cámara de las Regiones y la existencia de este bicameralismo asimétrico. O sea, es parte de la misma discusión. O sea, tiene él en el entierro. Es el sector incumbente, no es distinto al debate que está cursando. Mire, a mí me preocupa que se pretenda prolongar las diferencias. Si se aprueba la nueva Constitución, lo que se está planteando es un periodo de vacancia, si no es más que eso. El 2026 debiesen comenzar a regir todas las instituciones, y esas instituciones con los mandatos plenos, si es que esto desde luego concurre en el pleno de la Convención Constituyente, para efectos de tomar decisiones. Persistir en la idea de objetar prematuramente cualquier institución que aún no existe, ese es el punto, es irresponsable. Carlos. O sea, lo irresponsable es lo que acaba de explicar Marco, que no extraña nada, porque el Partido Comunista siempre cree en la democracia solamente cuando le sirve. Entonces, ahora que le sirvió la democracia y que tiene una constitución que lo ha seguido, cree en la democracia, pero después hay que ponerle ese rojo porque ya no creemos más. Y esa ha sido la actual permanente del Partido Comunista, y esta es la constitución que estamos ofreciendo al país. Yo no soy del sector político que ha gobernado con los 2/3 durante 30 años y lo ha hecho con indiferencia. Ya hablamos de la edad, y créeme que no me puedes culpar de nada de lo que ha pasado con anterior a esto de mi sector político. Pero hablamos de la edad antes de salir al aire. Antes de salir al aire. Cristiana ahora defiende la democracia y los quórum más bajos, y fue parte de los 30. Pero desde siempre. No, eso ha sido mi tesis desde siempre. Entonces, ahora la explicación del Partido Comunista es muy clara, porque en el fondo nunca más van a tener las mayorías que tienen ahora, no tienen estas mayorías en el Congreso actual, por lo tanto es muy razonable. Y ha sido así siempre en la historia del Partido Comunista, que tienen hoy día todas las mayorías en la Convención, de solamente creemos en la democracia cuando nos conviene, y en la violencia cuando nos conviene. Y así es. Por lo tanto, la Constitución que se le ofrece al país, que viene con la rúbrica del Partido
Partido Comunista, es eso. Y por eso la gente no le gusta y por eso se ha manifestado tan en contra de este proceso. Cortito, Marcos, No, para que mira, vaya. yo creo que lo que está señalando Carol es parte de las mentiras que la derecha está instalando y las distorsiones. Yo estuve en Taltal hace poquito y las mineras y los mineros, trabajadoras y trabajadores de la pequeña y la mediana minería estaban muy preocupados. Estaban álgidos. Estaban muy preocupados porque según la Sonami, que era la que le transmitía esta idea, se iban a quitar los títulos de dominio de los pequeños y los medianos mineros. Es parte de las mismas mentiras que dice Carol. Lo que buscan es distorsionar la verdad. Lo que se busca es mentir. ¿Es eso? No, ¿Lo que hay verá, detrás? ni mentir ni nada, simplemente informar. Y eso es importante señalarlo. Ahora, y importante decirlo, porque además las normas están ahí, si es cosa de leerlas. La regulación minera tiene un cambio importante, la regulación del agua tiene un cambio importante. Será bueno o malo, eso cada uno sacará las conclusiones de aquí al 4 de septiembre. Pero efectivamente hay un cambio importante para ponerse nervioso. Cristian, De no hay todas ningún maneras. cambio respecto de la propiedad de los pequeños y los medianos mineros y lo que ha dicho Porque no le el alcanzaron sector, los votos, lo que ha porque- dicho el porque sector, andaban no, de tras ninguna eso. manera, nunca. Ya, De pero- hecho, la única norma que se aprobó respecto a la pequeña y la mediana minería es la protección del sector. Sí, Bueno, pero se ¿dónde le está otro? olvidando además Oye, pero- el que se requiere consentimiento de los pueblos originarios para todos los cambios de norma. Entonces, hablan de flexibilidad y de No, que eso es falso. Es una pero mentira. sí, pero A ver. ¿cómo va a ser mentira? El Yo te digo artículo que 7 lo dice Lo tal único cual. que se consagró es el El derecho a consulta indígena. consentimiento, dice textual el artículo No, 7, es el una consentimiento de los pueblos originarios para cada una de las normas que les afecten. Otra mentira No más, solamente mentira normas, seis. No. pero lee Mentira lo textual seis. del proceso. Mentira 6. Está para cada una de las textual, normas que los está afecten. textual en Mentira la seis. Constitución, el Déjeme- proyecto de Constitución. Ya. Oye, Cristian no, Montt quiere devolver no, con no, la no, bola. no. Lo que pasa es que yo creo que, por eso lo conversaba con Fernando recién cuando estaba interviniendo, 2/3 es una mala idea, es una mala idea, y una mala idea siempre, y lo he dicho desde el día 1, más allá que los sectores de izquierda, derecha, transversalmente les gusta esto de los quórum altos, creo que la Constitución tiene que darle rienda suelta a la deliberación política y confiar en la política. Y por eso a mí no me gustan mucho las leyes de quórum muy altos, porque finalmente es muy complejo. Entonces, por eso ¿O sea, debería sacarse los 2/3 de todo el texto? yo creo, de todas maneras, debería haber sido mayoría simple y mayoría de los presentes y de los en ejercicio, dependiendo de qué ley ¿De se qué trate. materia? Constitución de 25. Pero ya, si no es así, subámoslo un poco, 4/7. Y se arreglaría el problema bastante. Entonces tienen de aquí al viernes para reflexionar, rechazar esa norma, que vuelva a la comisión de transitoria, donde estamos con Marco, y varios más, y poder llegar a un acuerdo de 4/7 con alguna vez que nos escuchen, porque la verdad es que nos han escuchado re poco. Entonces, en la etapa final, 4/7. Que le dé la posibilidad de que esta Constitución, si se llega a aprobar, al menos también la política hacia adelante, resuelva ciertas materias que va a ser necesario resolverse. Eso va a ser así, va a ser necesario resolver. Lo demás es candado. A ver, hagamos una cosa. Veamos al tiro. Dejar atrás los 2/3, irse a los 4/7 como posibilidad. Fernando Atria, que haga con la palabra. No, yo creo que, por cierto, que lo que dice Cristian es una cuestión que va a tener que ser discutida. A mí me parece razonable. De hecho, parte de toda esta discusión sobre transitoria, uno, en parte tiene que ver con que tiene que haber alguna regla para que pueda haber reformas, como ya lo habíamos hablado, y en otra parte tiene que ver con un desajuste, con un problema que se creó en la aprobación del procedimiento permanente de reforma constitucional. En el borrador propiamente tal. En las no normas aprobadas claro. hubo algún inciso que no se aprobó, y entonces, eso creo yo, y yo espero que pueda ser solucionado en armonización. En el sentido más o menos de lo que indica Cristian. ¿Y para eso hay que Sí. darle distribuciones a armonización? No, yo creo que no. Yo creo que la armonización puede. Yo creo que puede. Yo creo que no tiene- Si eso se puede arreglar, si puede corregirse ese problema en armonización, y yo esto lo he dicho ya varias veces también, si se puede corregir ese problema en armonización, la necesidad de requisitos especiales de reforma constitucional en el transitorio. primer periodo baja. Pero yo creo que todavía queda. Yo le devolvería esa pregunta a Cristian. Si el hecho de que se trate de instituciones que todavía no entran a regir, ¿no? Y que serían reformadas por instituciones de la antigua Constitución, si eso debería ser totalmente irrelevante, si no tiene algún sentido hacer alguna distinción, dado que estamos, de que lo que se está discutiendo es una solución distinta de otra posibilidad, porque podría haberse dicho, entra a regir la Constitución y hay nuevas elecciones, como está previsto como posibilidad en la propia Constitución actual, ¿no? Esa habría sido otra solución, que las instituciones de la nueva Constitución hubieran empezado a regieran regir de inmediato, lo antes posible. claro. Está bien, es razonable, creo yo, es razonable que esa opción no se hubiera tomado y que entonces se deje un periodo en que van a seguir dirigiendo las instituciones de la antigua Constitución. Cristian Y la Montt. pregunta es, ¿no debería de ser eso alguna diferencia? Para instituciones que todavía no debutan, por decirlo así. Claro, o sea, pretender... A ver, hay varias cosas que es difícil imaginar que se vayan a cambiar si además son aprobadas por la nueva Constitución. Yo veo muy difícil
que 4/7, 2/3 de senadores o lo que sea pretendan revivir el Senado si ha sido aprobado el 4 de septiembre. Ya le cortaron la cola a los senadores que iban a durar 8 años, ahora van a durar 4, esa es la propuesta, más o menos para dónde va. Pero difícil que después los senadores digan, no, ahora vamos a cambiar la Constitución y vamos a volver a durar los 8 años, que puede ser muy legítimo porque fueron elegidos por la ciudadanía durante 8 años. Se ve complejo. Entonces, está bien, son temas que se pueden conversar, evidentemente, de instituciones nuevas, pero vuelvo a decir, me hubiera gustado conversar al principio. No a esta altura, en los descuentos. Carol Baum, perdona, la Comisión de Armonización, ¿ustedes creen que no necesita atribuciones como para llenar esos vacíos? No, yo creo que no. Pero a ver, yo quiero volver al tema porque nos queremos nuevamente vemos un sector, el sector mayoritario de esta convención, que quiere esconder las normas que han aprobado. Y Marco Barraza le dura el feminismo hasta que pierde el respeto al aire, me dice mentirosa, cuando el artículo dice tal cual. Estamos devolviéndonos al... Claro, ya. pero porque es parte importante de la reforma. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo y informado en aquella materia o asunto que le afecte en sus derechos reconocidos en esta Constitución. En sus derechos reconocidos los en derechos esta reconocidos Constitución. por esta Constitución son todos. ¿Por qué? Porque el sistema político tiene escaños reservados, porque el sistema judicial tienen un sistema paralelo, porque el derecho a propiedad tienen propiedad protegida, en medio ambiente, en derechos de la naturaleza también. Por lo tanto, a los pueblos originarios les afectan todas las materias, se requiere el consentimiento para todo, por lo tanto, no es solamente los 2/3, 4/7 o el quórum de amarre que quieran ponerle, sino que también el consentimiento indígena. Y eso es muy grave, y aunque ellos lo quieran seguir escondiendo, es así, ya está en el texto de Constitución. Marcos Barraza. Responsablemente quiero sostener que Carol está mintiendo, porque de la Nuevamente. misma lectura que ella hace, las consultas indígenas son cuando hay afectación directa respecto de los derechos de los pueblos originarios. Pero esos derechos no son demasiado extensivos como plantea Carol pero Baum. si hoy día el procedimiento... Calcula la cantidad de artículos que nombran esto en la Constitución. Hoy el procedimiento consulta indígena existe y está ratificado en el convenio 169, sin ir más lejos. Para que existieran escaños reservados hubo una consulta el 2016. No es lo mismo consulta que consentimiento. No. Si la palabra es consulta indígena y está repetido en varios artículos, En el artículo dice consentimiento. Lo acabo de leer. Sintetizarse en un solo artículo. ¿No es lo Y mismo que consentimiento? No es lo mismo, es consulta indígena. Pero aquí porque dice consentimiento, lo acabo de leer y lo acabo de mostrar. La consulta indígena es el estándar del convenio 169. En la Constitución dice y tiene consentimiento. que frasearse de buena manera, porque hay que, de alguna manera, redactar sin que haya ninguna confusión. Arreglarlo, pero ¿cómo lo vamos a arreglar si ya está listo? Ahora, la Comisión de Armonización tiene atribuciones para armonizar, y armonizar implica, entre otras cosas, despejar incongruencias. Cambiar palabras. Quiero llegar a algo que me parece que es el debate de fondo. El problema no es el quórum para efectos del periodo de vacancia que va de aquí al 2026. El problema es si es que es razonable pensar que instituciones que no han sido implementadas puedan ser reformadas antes de su implementación. Fernando y Cristian? Mi punto es que, siendo ese el criterio, hay que leer las normas de disposiciones transitorias de manera integrada y complementada. Si lo que uno busca es que la Constitución se aplique con cierta progresividad y dinamismo, pero a la vez con estabilidad, una cuestión central para la estabilidad es que en los periodos de elecciones se respete el calendario ya prefijado. Por eso las elecciones son el 2024 para efectos de asambleas regionales y el 2025 para el Congreso de Diputadas y Diputados y para la Cámara de las Regiones. Porque calza con lo que tenemos ahora. Exacto, y eso es estabilidad, eso es ser bien responsable con el calendario electoral que ya existe, es darle tranquilidad a la ciudadanía. Lo que me pregunto mi punto es que si no existe aún el diseño legislativo que se va a implementar, pretender desmantelarlo, modificarlo, a priori no es responsable, si ese es el punto. Ya, ok. La pregunta es otra. Es si en la armonización se pueden llenar vacíos que no están, como por ejemplo dejar un sistema de mecanismo permanente de reforma distinto al que está ya en el borrador. ¿Se puede hacer ese cambio o ya no? O sea, en armonización se pueden hacer los cambios que sean necesarios para que la Constitución sea coherente y no tenga incongruencias. A mi juicio, evidentemente, puede haber vacíos que generan incongruencias, pero me gustaría, si me lo permite, referirme a lo que terminaba diciendo Cristian en ese momento, que él decía, ojalá la conversación hubiera empezado al principio y no al final. Y yo entiendo el punto, porque yo supongo que los telespectadores lo han visto aquí en la comparación de la posición que tiene Cristian y la que tiene Carol, que ha habido derechas distintas en la propia convención. Y creo que es una... Que por cierto que hubiera sido mejor que esta conversación hubiera podido producirse desde el principio. Ahora, si eso hacía Monker, tampoco lo pescaron, ¿no? Es que a eso me refiero. Bueno, no, o sea,
Trató y trató, pero no lo Cristian logró. y la derecha que Cristian Tiró todos los representa puentes que le participó, cortaron. por ejemplo, que es donde yo más lo vi, me consta, él participó de las participaron de las conversaciones para el acuerdo en sistema político y fueron escuchados, está bien. Había que construir los 2 tercios y los 2 tercios había que construirlo de alguna manera, en fin. Pero ellos estuvieron, a diferencia de la otra parte de la derecha, que se asomó a alguna de esas reuniones, porque fueron reuniones abiertas, y después dejó de asistir, ¿no? Cristian Monkever y la derecha que él representa estuvo ahí sentado hasta el final. Y yo creo que eso es una cuestión digna de ser apreciada. Pero el problema, creo yo, o no el problema, sino lo que hay que entender es que este proceso constituyente ocurre en un momento en que muchas de las condiciones para el diálogo y la argumentación y la decisión política democrática están seriamente dañadas por el desarrollo de una crisis que llevó a él. Y de lo que se trata es de reconstituirlas. Y en ese sentido creo que lo que ha pasado en la Constitución y el hecho precisamente de que diálogos que fueron difíciles o imposibles al principio, al final empezaron a abrirse, yo creo que muestra cómo el ejercicio del proceso constituyente por una parte y después la nueva Constitución con el Estado solidario, con el Estado social y democrático de derecho, con el Estado regional, con el reconocimiento de los pueblos originarios, con una nueva relación con la naturaleza, sienta las bases para poder reconstituir esas relaciones políticas y sociales que yo creo que han sido tan dañadas por la crisis que estalló en el 2019. Cristian Monkever. Sí, muy breve, para perpetua memoria. Yo creo que nadie hizo campaña pensando en que este proceso tenía que fracasar. Al revés, nosotros, y cuando digo nosotros, Carol, Cristian y todos los que representamos los 37, tuvimos un problema, que no fuimos capaces de sacar más constituyentes elegidos en nuestro sector. Ese fue el gran problema. No para bloquear, sino que para provocar acuerdos distintos a los que se provocaron. Y creo, a mi juicio, porque todos llegamos con el sentido legítimo de optimismo para poder producir una suerte de diálogo. El optimismo se le fue acabando más pronto, a otros un poquito más tarde, pero finalmente se desechó la posibilidad de acordar con nosotros, que es una decisión política que se tomó por la mayoría que es de izquierda. A mi juicio fue un error. Es un error que va a costar caro. Va a costar caro si se llega a ganar el apruebo. Va a costar caro porque va a quedar un país dividido, lamentablemente. Y se desaprovechó la oportunidad de haber construido algo con una mayoría que representara también un sector que piensa distinto a la mayoría de la convención. Está bien, no estoy, y con esto termino, no estoy señalando que la convención es ilegítima, no, porque se eligió y la ciudadanía le dio una mayoría a un sector A y al sector B le dio una minoría. Pero si uno mira esto en perspectiva, porque esto no es el Parlamento, no todos son los gobiernos que se cambian cada 4 años, hubiese sido deseable, y hubo disposición de parte nuestra, de avanzar en una cosa un poquito más amplia. No se dio, yo creo que fue un error. Mira, yo creo que es correcto afirmar que efectivamente hubo disposición de un pequeño grupo de la derecha. Yo identifico en eso a Cristian, a Hernán Larraín, como parte de ese grupo, que trató de impulsar, digamos, entendimientos y acuerdos políticos que dieran cuenta de el periodo que está viviendo el país. Pero desafortunadamente ese pequeño grupo no es hegemonía dentro de la derecha al interior de la Convención Constituyente. Y la inmensa mayoría ha instalado cosas como que el periodo de vacancia para implementar el sistema de salud sea en 30 años, por ejemplo, que son las normas que ha presentado la derecha. 95, 97%, cosas más radicales desde el punto de vista del Estado subsidiario que las que hoy día existen en la actual Constitución. Porque es imposible negociar. Sí, pues lo que pasa es que si se vive con la nostalgia de la dictadura, por un segmento grande, es diferente esto. Mira, Iván, Esa fue las canillas. Este proceso constituyente nace efectivamente buscando la unidad del país. Nace buscando la unidad del país. Y los que nos presentamos, aunque digan lo contrario, nos presentamos a la convención pensando en eso, en traer, en construir un proceso de diálogo. Si no hubiéramos querido hacer eso, no hubiéramos presentado las más de 1000 iniciativas que solamente presentó mi sector, más todas las que presentó Cristian Monkever con Evópoli RN. O sea, más de 2000 iniciativas, no hubiéramos dialogado. Pero además no fuimos excluidos solo nosotros, fue excluido todo el centro. O sea, pregúntele cómo se siente a todo el centro político, incluso al Partido Socialista, en esto también se sintió excluido en este diálogo. Pero lo que más lamento es que esta exclusión ha significado que en vez de tratar los temas que le importan a la ciudadanía, como seguridad, como el narcotráfico, como la delincuencia, estamos un programa completo hablando de quórums y temas políticos.
políticos que no le importan a nadie en su casa. Ya, nos tenemos que ir, pero nos queda tiempo solo para una pregunta que se las quiero hacer sobre la campaña del gobierno. Habría que decir que si la derecha hubiera estado unida también le habría cantado otro gallo, pero bueno, ese es otro asunto. La campaña del gobierno. La campaña del gobierno, hacemos historia. Súper Fernando estamos Atria. unidos. Llegamos Sí, muy no, unidos. súper unidos, sí, ya los veo. Estamos muy unidos. No, sí, ya los vimos durante todo este año. Fernando Atria. Bueno, y las diferencias, yo supongo que son transparentes para los. La campaña del gobierno, 30 para los segundos, 30 telespectadores. segundos. El gobierno tiene el deber de hacer lo que necesite para que el plebiscito del 4 de septiembre las personas puedan votar en él con un voto libre, secreto e informado. Entonces, hay una campaña de información. ¿Correcta? Respecto ¿Es correcta? por cierto, hay una campaña de información que no solo es correcta, sino que es el deber del gobierno realizar. Carlos Baum. El gobierno le tiene que dedicar tiempo, energía y todo su esfuerzo a resolver los problemas de la gente. Seguridad, narcotráfico, inmigración descontrolada. En eso debe estar concentrado ¿No el hacer esta gobierno. campaña? No hacer esta campaña también, pero energía, tiempo y dedicación. Lo más relevante para la gente es el terrorismo, todo el problema de la Araucanía y la seguridad ciudadana que tiene a toda la gente muy preocupada. Marco Ferraz. La actual Constitución no menciona nada respecto de el derecho a la seguridad pública de las personas. La nueva Constitución lo nombra y es un mandato constitucional. Seguridad pública como un derecho. Con las Fuerzas Armadas sin ningún Es problema. un derecho La campaña. pertinente, correcta, útil y es la responsabilidad del gobierno. Cristian Monker. Los temas de seguridad quedaron al debe. La Defensoría de las Víctimas se cayó. Tal cual. Ya. Ahora, la norma de seguridad... Pero los presos pueden votar, no se olviden. Oye, La campaña. yo creo que el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Informar está bien, pero a gobernar. Además, yo sería cauto porque la cosa está peleada para el plebiscito de salida. Y por lo tanto, jugar banderas a 1000 por hora en favor de una opción que puede salir mal, yo estaría pensando qué vamos a hacer después si sale mal. Ya, Cristian Monker, Fernando Atria, Marco Farraza, Carlos Baum, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias al equipo de Tele 13 Tarde que nos convidó estos minutos para que pudiéramos tener este debate, esta conversación con un poco más de tranquilidad. Así